La mujer quedó estupefacta al descubrir la faceta oculta de su esposo. Nunca había sonreído delante de ella, pero con sus colegas se reía a carcajadas. Yumei viajó miles de kilómetros para sorprender a su esposo, Ningbo, en su viaje de negocios. ¿Cuál sería su shock al descubrir un lado de su marido que le era completamente ajeno? Al recordar que una vez lo había dado todo por amor, ahora se sentía la persona más ridícula del mundo. En la universidad, Yumei se enamoró perdidamente del alto y guapo Ningbo. Como compañero de curso y asistente del profesor, Ningbo se convirtió en el centro de atención de Yumei. Dondequiera que iba Ningbo, la sombra de Yumei le seguía inevitablemente. Durante una clase de disección, Yumei, presa del pánico ante el cadáver, suspendió la práctica junto a otros 3 compañeros. Tuvieron que quedarse para recuperar. Ante el cadáver humano que yacía sobre la mesa, Yumei casi huyó aterrorizada. Ningbo intervino para ayudarla a superar su miedo, guiándola a través de repetidos desafíos a sus barreras psicológicas. Gracias a la práctica persistente, no solo superó su temor, sino que también vio cómo sus habilidades de disección mejoraban drásticamente. A partir de entonces, una chica con una cámara apareció junto a la cancha de baloncesto. Su lente no captaba nada más que la figura de Ningbo. Finalmente, reunió el valor para invitar a Ningbo a cenar. Utilizando la gratitud como excusa, se maquilló meticulosamente y se puso un vestido elegante, esperando solo a que terminara la comida para confesarle sus sentimientos. Sin embargo, nunca imaginó que Ningbo llegaría acompañado de una joven radiante. En ese instante, toda la fantasía amorosa de Yumei se hizo añicos. A partir de ese día, enterró su afecto por Ningbo en lo más profundo de su corazón. Evita deliberadamente interactuar con él, intentando suprimir sus pensamientos sobre él mediante esa evasión. Poco después, Ningbo anunció su inminente matrimonio. Se invitó a los compañeros de clase más jóvenes a ayudar a preparar la habitación nupcial. Una vez que todos terminaron sus tareas y se marcharon, Yumei se quedó atrás, todavía limpiando la cocina. Inesperadamente, fue testigo de cómo la novia de Ningbo lo dejaba. A partir de ese día, Ningbo frecuentaba el pub para ahogar sus penas. Preocupada, Yumei comenzó a seguirlo en secreto, vigilándolo desde atrás, hasta que un día, Ningbo se fijó en ella. Yumei se sentó a su lado y le ofreció su compañía. Después de cada borrachera, ella usaba su frágil cuerpo para sostenerlo y acompañarlo a casa. Tras pasar tanto tiempo juntos, Yumei reunió coraje y le confesó sus sentimientos a Ningbo. Le abrió su corazón por completo. Ningbo, sin saber cómo expresar lo que sentía, simplemente asintió. Yumei, llorando de felicidad, se lanzó entre sus brazos. Yumei pensó para sus adentros, aunque Ningbo no sienta lo mismo ahora, no importa, si pasamos suficiente tiempo juntos, algún día me amará de verdad. Poco después, Yumei recibió la carta de aceptación de su máster de la Universidad Ion. Sin embargo, la rechazó decididamente para casarse con Ningbo y cuidar de él después de la boda. Poco después, fueron a hacerse las fotos de boda. Fue entonces cuando la exnovia de Ningbo, Xiao Hua, llamó a Yumei para quedar con ella. Xiao Hua le dijo sin rodeos, ¿no crees que Ningbo no te quiere? Yumei entendía en lo más profundo de su ser que Ningbo no la amaba. Su actitud indiferente a la hora de elegir las fotos de boda ya lo decía todo. Sin embargo, Yumei seguía convencida de que podría ganarse su afecto a través de la vida matrimonial. Así, tomó una decisión firme y se preparó para perseguir su felicidad. Creía que si seguía amándolo, podría aguantar cualquier cosa. Pero la vida matrimonial resultó ser completamente diferente de lo que había imaginado. Ningbo estaba absorto en el trabajo, lo que le dejaba poco tiempo para estar con ella. En su noche de bodas, la dejó sola en una habitación vacía. Las comidas que ella preparaba con tanto esmero se convirtieron en una carga de la que él se quejaba, incluso cuando lo vio tirar su comida a la basura. Yumei siguió intentando convencerse de que no era nada, pero lo que más le rompió el corazón fue cuando, añorando a su marido, que estaba de viaje de negocios, arrastró su debilitado cuerpo para ir a verlo. Sin embargo, lo descubrió sonriendo alegremente delante de otras personas. Solo entonces se dio cuenta de que, en un amor desigual, quien más invierte es siempre quien sale herido. Yumei finalmente decidió divorciarse del hombre al que más amaba, porque se dio cuenta de que, por mucho que lo intentara, nunca conseguiría que su marido la amara. 6 años después, Yumei se había convertido en una cirujana destacada. La chica que antes era tímida e ingenua se había convertido en una mujer serena y segura de sí misma. Viajó a África para participar en un programa de ayuda médica. Inesperadamente, de camino al hospital, se encontraron con un ataque terrorista. El conductor recibió un disparo y quedó inconsciente. Yumei se obligó a mantener la calma mientras le administraba tratamiento. Al mismo tiempo, en un hospital africano, Ningbo también estaba ocupado con la labor de ayuda médica. De repente, escuchó informes de que el vehículo que transportaba al personal médico había sido atacado por terroristas. El conductor resultó herido y la doctora que viajaba con él, Ningbo, sintió una punzada de pánico. Sin dudarlo un instante, se apresuró a acudir al lugar. Pero antes de que pudiera llegar, Yumei ya había sido secuestrada por los terroristas. Solo quedaba en el lugar el conductor inconsciente. Ningbo gritó frenéticamente el nombre de Yumei. En ese momento,
Descubrió la cámara del salpicadero del vehículo. Los lugareños revelaron que Yumei había sido secuestrada por el líder de la milicia privada más notoria de la región. Nimbo tomó como rehén a uno de los hombres del líder y se aventuró solo a su escondite. Ante estos despiadados pistoleros que mataban sin dudarlo, estaba aterrorizado más allá de toda medida. Sin embargo, para rescatar a Yumei, decidió arriesgarlo todo. El líder de la milicia lo encontró asombroso y murmuró con admiración. ¿Qué tipo de sentimiento podía hacer que un hombre estuviera dispuesto a arriesgar su vida por una mujer? Fue precisamente el valor de Nimbo al arriesgarlo todo para rescatar a su exmujer lo que conmovió al líder de la banda. Ordenó a sus hombres que sacaran a Yumei. Mientras Yumei miraba a este hombre al que amaba y odiaba a la vez, se sintió aturdida. No sabía cuáles debían ser sus propios sentimientos en ese momento. Y así, Nimbo trajo a Yumei de vuelta sana y salva. Las plazas en el hospital eran escasas, por lo que Yumei tuvo que quedarse temporalmente en la habitación de Nimbo. Una vez instalada, Yumei fue a darse una ducha, pero justo cuando terminó de enjabonarse, el cabezal de la ducha dejó de funcionar. No tuvo más remedio que marcar el número que tenía grabado en la memoria, así que Nimbo llevó a Yumei a bañarse al río. Por la seguridad de Yumei, se quedó de espaldas a ella, charlando desde la distancia. De esta manera, podía garantizar su seguridad a través de su voz. Al enterarse de que Yumei era ahora neurocirujana, Nimbo no pudo evitar maravillarse. El tiempo realmente transforma a las personas, pensó. La chica que se asustaba en clase de disección es hoy una mujer de éxito. En medio de la conversación, Yumei se quedó en silencio. Nimbo se dio la vuelta, con el corazón en un puño, pensando que Yumei se había ahogado. Corrió inmediatamente a salvarla. Esa noche, solo en la habitación, Nimbo preparó su propia cama y se la ofreció a Yumei. Sin embargo, ambos insistieron en dormir en el suelo. Sus miradas se cruzaron y el ambiente se volvió silencioso e incómodo. Yumei cedió, se dio la vuelta y entró en la habitación. Tumbados en la cama, ninguno de los dos podía dormir. Después de todo, 6 años separados, reunidos solo para enfrentarse a tantos trastornos, habían agitado dos corazones que llevaban mucho tiempo en silencio. En los días siguientes, trabajaron juntos en cirugías durante un tiempo. Pronto, Yumei se preparó para volver a casa por compromisos laborales. El día de su partida, no fue a despedirse de Nimbo. Pensó que probablemente nunca volverían a cruzarse. Sin embargo, inesperadamente, Nimbo, que había trabajado toda la noche en cirugía, fue a despedirse de ella. Nimbo no dijo nada, pero su corazón estaba lleno de preocupación por su seguridad, temiendo que pudiera enfrentarse de nuevo al peligro. Solo al verla subir al avión en persona pudo sentirse tranquilo. Nimbo mantuvo su habitual actitud indiferente. El corazón de Yumei se enfrió por completo, lo que reforzó su determinación de dejar atrás el pasado. Borró decididamente su información de contacto. Sin embargo, desde la perspectiva de Nimbo, aunque parecía distante y hablaba con dureza. Sin embargo, cuando Yumei fue secuestrada por unos delincuentes, él arriesgó su vida para rescatarla sin ayuda de nadie. Su desesperada lucha por salvarle la vida demostró su eterno afecto. Anhelaba saber si Yumei aún sentía algo por él, pero temía ser rechazado. Por eso fingió deliberadamente indiferencia. Aunque sus acciones revelaban una preocupación constante por ella, creía que esta despedida marcaría su separación definitiva. Pero, para su sorpresa, 6 meses después, mientras acompañaba al decano al aeropuerto, se encontró inesperadamente con Nimbo una vez más. Por un momento, Yumei se quedó completamente atónita. En el banquete de bienvenida, ambos fingieron tácitamente no reconocerse. Justo cuando el decano Wan salió para atender una llamada, Nimbo aprovechó la oportunidad para preguntarle a Yumei por qué había borrado sus datos de contacto en cuanto regresó al país. Ver la actitud fría de Yumei hacia él, como si fuera un completo desconocido, le dejó un sabor amargo en la boca. Una doctora tan inteligente, estudiosa y ambiciosa como Yumei era, naturalmente, una candidata clave para la formación especial del decano. Por lo tanto, decidió ofrecerle el único puesto de comisión de servicio disponible en el Hospital Beiyaya. Esta oportunidad única en la vida deleitó enormemente a Yumei. Sin embargo, nunca imaginó las siguientes palabras del decano, que Nimbo sería su mentor. Nimbo ya había estado contemplando la posibilidad de reconciliarse con su exmujer. Una oportunidad tan dorada no podía rechazarse, naturalmente, y aceptó de buen grado, aunque incómoda. Yumei no quería perder esta oportunidad. Solo pudo levantar su copa hacia Nimbo delante del decano, al ver a su exmujer pasar de su fría negativa anterior a ofrecerle ahora halagos silenciosos. Una chispa de satisfacción presumida brilló en los ojos de Nimbo. Justo cuando Yumei recuperaba el aliento, su teléfono vibró. Un mensaje de Nimbo la dejó nerviosa. Yumei solo podía esperar que la cena terminara rápidamente. De regreso, Nimbo cayó en un profundo sueño en el asiento trasero. El decano Wan se inquietó, incapaz de recordar la dirección exacta de su casa. Yumei soltó la información instintivamente, pero cuando llegaron al edificio, Nimbo, borracho, declaró que le traería algo. Su corazón dio un vuelco de terror. ¿Y si sacaba el camisón que ella había dejado en su casa? ¿Cómo podría explicárselo al decano? Yumei se sentía incómoda, sin saber cómo explicarlo más tarde. Inesperadamente, al momento siguiente,
Nimbo sacó una bolsa de su equipaje y se la entregó al decano. Las cosas que había mencionado eran regalos para el decano. Temiendo más complicaciones, Yumei rápidamente hizo la maleta de Nimbo y la llevó a la entrada del edificio. Inesperadamente, al momento siguiente, el decano Wang le preguntó por su situación sentimental. Luego, deliberadamente, intentó hacer de Celestino entre ellos. Al día siguiente, Yumei se presentó a trabajar en el hospital. Aunque había evitado deliberadamente a Nimbo durante 6 años desde su divorcio, siempre lo había considerado su referente profesional. Su estilo quirúrgico audaz pero meticuloso era muy apreciado en el sector. Yumei y otra compañera fueron a la oficina de Nimbo para esperar las asignaciones de trabajo. Para su sorpresa, esta compañera era la hija del decano y tenía un doctorado. Al saber que Yumei solo tenía un máster, la mujer se quedó perpleja. Con sus excelentes cualificaciones y su condición de hija del decano, ¿por qué había elegido Nimbo a Yumei como su alumna? Solo entonces Yumei se dio cuenta de lo difícil que era convertirse en alumna de Nimbo. Su amiga íntima le había advertido anteriormente que muchos en el hospital admiraban a Nimbo. Ser seleccionada como su alumna inevitablemente atraería la envidia. Por lo tanto, comprendió que debía andar con cuidado a partir de entonces y evitar ofender a nadie. Cuando Yumei preguntó por sus funciones, Nimbo le asignó tareas menores. Esto la llevó a sospechar que su exmarido le estaba poniendo las cosas difíciles a propósito. Yumei se encontró con un paciente que sufría insomnio debido a problemas personales. Ella le aconsejó pacientemente, pero Nimbo la observaba. Nimbo consideró que Yumei no debía entrometerse en los asuntos de los demás y la reprendió de inmediato. Furiosa, Yumei lo confrontó en el acto y le preguntó por qué las doctoras que se habían incorporado al mismo tiempo que ella ya estaban asistiendo a sus mentores en las cirugías. ¿Por qué se le limitaba a tareas menores como traducir documentos y transcribir historiales médicos? Esas tareas no le ofrecían ningún avance profesional. Sin embargo, no había previsto que cada tarea que le asignaba Nimbo tenía un propósito más profundo. A partir de entonces, Yumei se dedicó a completar las tareas de Nimbo con una dedicación implacable. Mientras los demás salían del trabajo, ella se quedaba hasta tarde estudiando los expedientes, analizando el estado de los pacientes y los planes de tratamiento. Curiosamente, Nimbo también se quedaba después del horario laboral, esperando invariablemente abajo para acompañarla a casa. Yumei, deseando evitar cualquier implicación laboral con su exmarido, se negaba educadamente cada vez. Sin embargo, la autoridad de Nimbo como su supervisor le dejaba pocas opciones. Al ver que sus compañeras que habían entrado al mismo tiempo que ella ya asistían en múltiples operaciones, Yumei se sentía cada vez más ansiosa, hasta que finalmente no pudo contenerse y le preguntó a Nimbo cuándo podría entrar por fin en el quirófano. Todo el trayecto estuvo lleno de discusiones, ya que ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. Nimbo esperó tanto tiempo a Yumei abajo que se quedó hambriento. Mientras esperaba en el semáforo, sacó un paquete de galletas y empezó a comer. Aburrida, Yumei vio un juguete en el coche y empezó a jugar con él. Al oír a Nimbo mencionar que su hijo tenía 6 años, Yumei se enfureció al instante. Le hizo sentir que todos sus sacrificios pasados habían sido completamente inútiles. Estaba furiosa, pero aún así tenía que tratar con su exmarido de forma profesional. Mientras tanto, Nimbo no podía dejar de pensar en Yumei. Esperaba utilizar el trabajo como una oportunidad para volver con ella. Como mentor de Yumei en el hospital Beiyaya, Nimbo finalmente decidió llevarla hoy a su clínica ambulatoria. Esta oportunidad tan difícil de conseguir hizo sonreír a Yumei. De camino a la clínica, Nimbo le recordó repetidamente a Yumei que bebiera menos agua. Ella descartó su preocupación, pensando que ya había estado en clínicas antes y que seguramente no estarían tan ocupados como para que no pudiera ni siquiera ir al baño. Yumei sabía que su exmarido era un médico experto, pero no había previsto que tantos pacientes lo buscaran específicamente a él. Las puertas de la clínica se abrieron en el momento en que llegaron. Ella y Nimbo estuvieron ocupados desde la mañana hasta la noche, sin ni siquiera un momento para tomar aliento. Ahora se arrepentía. Ojalá hubiera escuchado a Nimbo y no hubiera bebido tanta agua. Finalmente, tras aguantar el turno, se apresuró hacia el baño. Antes de llegar, 2 pacientes la interceptaron. Le explicaron que habían viajado más de 2 horas en autobús para verlo. Si no podían ser atendidos hoy, tendrían que volver a hacer el viaje mañana, lo cual era simplemente insoportable. Al ver su difícil situación, Yumei se ablandó y accedió. Sin otra opción, tuvo que tragarse su orgullo y pedirle a Nimbo que atendiera a 2 pacientes más. Nimbo se quejó, pero no pudo soportar dejar que su exmujer se ocupara sola de ello. Después de ver a los 2 pacientes adicionales, se marchó enfadado con el ceño fruncido. Había trabajado sin descanso todo el día y, al final, tenía que hacer horas extras al cerrar, por lo que su frustración era comprensible. Al ver el gran volumen de pacientes del hospital Beiyaya, Yumei llegó a comprender a Nimbo. Después de todo, estar sentado todo el día y trabajar durante 6 años seguidos no era tarea fácil. Esa noche, mientras Yumei estaba de guardia,
Llegó un paciente de urgencia con un dolor de cabeza insoportable. La presión intracraneal del paciente aumentaba constantemente, pero el médico responsable aún no había llegado. Continuar con las inyecciones de manitol conllevaba un alto riesgo de provocar insuficiencia renal. Al conocer la profesión del paciente y revisar la tomografía computarizada del cerebro, Yumei identificó una enfermedad parasitaria cerebral. Sin embargo, sin la confirmación del médico responsable, los demás internos dudaron. El estado del paciente se deterioró rápidamente. Cualquier retraso adicional podría resultar fatal. Yumei se armó de valor. Prescindió de la aprobación del especialista y realizó inmediatamente una craneotomía. Su rápido y acertado juicio salvó al paciente del borde de la muerte. Incluso el notoriamente estricto Nimbo reconoció su competencia en esta ocasión. Esta angustiosa cirugía de urgencia le trajo recuerdos de 6 años atrás. En su noche de bodas, Nimbo se había marchado apresuradamente para atender a un paciente de urgencia, dejándola sola en la suite nupcial vacía. En aquel momento, se sintió profundamente agraviada, convencida de que su marido estaba perpetuamente atrapado por el trabajo y nunca encontraba tiempo para ella. Ahora, en primera línea de la lucha por salvar vidas, por fin entendía a Nimbo. Ese día, Nimbo tenía programada una craneotomía. Sin embargo, su asistente, el Dr. Wu, tuvo un imprevisto y no pudo acudir, lo que obligó a Yumei a intervenir. Durante la operación, Yumei actuó de forma admirable, extirpando personalmente el tumor del paciente. Sin embargo, cuando estaba a punto de terminar, el sudor de su frente le goteó en los ojos, lo que le hizo parpadear involuntariamente. Aunque rápidamente estabilizó al paciente con la otra mano, sus nervios seguían a flor de piel. Cuando el paciente finalmente recuperó la conciencia, Yumei se derrumbó por completo. En realidad, se trataba simplemente de una reacción postoperatoria normal. Sin embargo, consumida por la ansiedad, se convenció a sí misma de que sus manos habían causado el percance. Nimbo la vio llorando en la escalera y se sintió profundamente conmovido, pero no se apresuró a consolarla, sabiendo que ese tipo de experiencias formaban parte del trabajo de un médico. Después de que Nimbo se marchara, Yumei se secó las lágrimas y respiró hondo. Armándose de valor, se dispuso a acercarse a la familia de la paciente para disculparse. Sin embargo, cuando llegó a la puerta de la sala, vio que el paciente levantaba lentamente el brazo. Se quedó paralizada y luego se apresuró a acercarse a la cama, sin poder creer lo que veían sus ojos. Cuando el paciente le tomó la mano, los tensos nervios de Yumei se relajaron de repente. Al salir de la sala, las lágrimas aún brillaban en los ojos de Yumei. Una amiga vio su rostro bañado en lágrimas. Esta angustiosa experiencia supuso otra profunda transformación para Yumei. Una determinación más firme de ejercer como médica había echado raíces en su interior. A partir de entonces, se impondría normas aún más estrictas en cada operación. Una compañera de trabajo había desarrollado un cariño especial por Nimbo. Para evitar complicaciones innecesarias, Yumei comenzó a mantener deliberadamente las distancias con Nimbo. Esto dejó a Nimbo claramente descontento. Aunque muy a su pesar, Nimbo respetó en silencio la decisión de Yumei. Al regresar a la oficina, descubrió que su mejor amigo había aparecido. Damin, al enterarse de que Nimbo había aceptado a una nueva aprendiz, inmediatamente le insistió para que le presentara. Resultó que Damin había desarrollado sentimientos por Yumei en la universidad. En ese momento, Yumei entró en la oficina. Damin se quedó paralizado al verla. La nueva aprendiz de Nimbo no era otra que Yumei. Su mente se aceleró, repentinamente llena de energía. Dado que Nimbo y Yumei ahora estaban divorciados, tal vez aún tuviera una oportunidad. Ese día, el exmarido de Yumei le pidió que le ayudara a recoger a su hijo. Dada su actual relación maestro-aprendiz, no pudo negarse y aceptó. En cuanto Liu Liu vio a Yumei, la miró fijamente y afirmó reconocerla. Yumei estaba segura de que nunca lo había visto antes. Llevaba 6 años separada de su exmarido y solo se habían reunido recientemente, por lo que nunca había visto a ese niño. Después de reflexionar un momento, Liu Liu declaró de repente con absoluta certeza que Yumei era su madre. Incapaz de convencerlo de lo contrario, Yumei decidió llevarlo a casa inmediatamente. Sin embargo, Liu Liu se soltó de su mano y corrió hacia la casa. Al ver la casa donde había vivido con Nimbo, los recuerdos afloraron lentamente en la mente de Yumei, dejándole un sabor amargo en el corazón. En ese momento, Liu Liu se acercó a Yumei con la fotografía de su boda en la mano. En su mente, la mujer que se había hecho las fotos de boda con su padre debía de ser su madre. No podía entender por qué esa señora insistía en que no era su madre. Mientras a Liu Liu se le llenaban los ojos de lágrimas, Nimbo regresó a casa. Inmediatamente corrió hacia él y tiró de la chaqueta de su padre. ¿Es ella mi madre?, preguntó con urgencia, decidido a llegar al fondo del asunto. Liu Liu pronto descubrió todas las fotografías que Nimbo había escondido. Inesperadamente, Nimbo se enfureció. Regañó duramente a Liu Liu y lo envió a su habitación para que reflexionara. Al ver al niño siendo reprendido de forma tan lamentable, a Yumei le dolió el corazón. Sin embargo, Liu Liu se arrojó a su regazo, llorando, y la abrazó como si fuera su madre. En realidad,
La reacción extrema de Ningbo tenía sus razones. Durante los 6 años transcurridos desde su divorcio, nunca había dejado atrás su pasado con Yumei. Esas fotografías ocultas representaban el dolor privado que se negaba a revelar. Temía que Yumei descubriera que aún conservaba esos recuerdos después de todo este tiempo. Yumei seguía desconcertada. Si el niño tenía ahora 6 años y ellos llevaban 6 años divorciados, ¿significaba eso que Ningbo la había traicionado antes de divorciarse? ¿Pero quién era la madre del niño? Quería preguntárselo, pero las palabras se le quedaron en los labios. Su papel ahora era solo el de exesposa. ¿Qué derecho tenía a preguntar por la verdad? Ningbo le pidió a Yumei que acompañara a su hijo al día del deporte, pero Yumei permaneció impasible. Él sabía que seguir insistiendo era inútil. Se armó de valor para darle la mala noticia a su hijo. Liuliu se sonrojó de ira cuando papá le dijo que mamá no podía venir. Mientras papá estaba en el baño, se colgó la mochila al hombro, decidido a encontrar a mamá por sí mismo. Yumei se sorprendió igualmente al ver a Liuliu acercándose solo. Le había dicho al niño innumerables veces que ella no era su madre. Sin embargo, Liuliu la llamó mamá con tanta claridad que Ruan Liuzhen entró en pánico. Si sus compañeros de trabajo lo oían, seguramente asumirían que ese niño era suyo y de Ningbo. Entonces, ninguna explicación podría aclarar el malentendido. Su corazón se ablandó y finalmente asintió con la cabeza. Ningbo no había imaginado que su hijo pudiera convencer a su exmujer para que le ayudara. Estaba encantado. Su hijo había deseado que ambos padres asistieran juntos al día del deporte. Ahora su deseo por fin se haría realidad. La ruptura de su matrimonio 6 años antes seguía siendo un pesar sin resolver en el corazón de Ningbo. La disposición de Yumei a desempeñar el papel de madre de Liuliu indicaba su apertura a volver a entrar en su vida. Esto le dio a Ningbo la esperanza de reparar el pasado y reconstruir su relación. Liuliu estaba encantado y le decía con orgullo a todos sus compañeros de clase que Yumei era su madre. Pronto se reunieron todos los padres de los niños. Comenzó la primera ronda de juegos. Ningbo y Ruan Liuzhen se cogieron del brazo y ayudaron a Liuliu a ponerse en marcha. Inesperadamente, su coordinación era prácticamente inexistente. Mientras otras familias avanzaban a toda velocidad, ellos tropezaban y se caían, como era de esperar. Terminaron últimos en esta ronda. Al ver la expresión abatida de Liuliu, Ningbo y Yumei solo pudieron consolarlo, animándolo a hacerlo mejor la próxima vez. Sin embargo, Liuliu seguía sin estar convencido de las habilidades de sus padres. Cuando comenzó la cuenta atrás, los nervios de Ningbo provocaron otro percance. Liuliu pisoteó el suelo con frustración, pero no podía hacer nada. Puso todas sus esperanzas en la tercera ronda, solo para volver a perder. 3 fracasos consecutivos hicieron que Liuliu se sintiera completamente humillado delante de sus compañeros. La ronda final puso a prueba el trabajo en equipo de los padres, aunque abordaron el reto con la máxima seriedad y esfuerzo. El juego terminó inevitablemente en derrota. A Ruan Liuzhen le dolían las rodillas por la caída. Pero, decidido a dar un buen ejemplo a su hijo, apretó los dientes y, con la ayuda de Ningbo, avanzó lentamente hacia la línea de meta. Aunque no habían ganado la competición, esta vez fue Liuliu quien se acercó a consolar a sus padres. Su decidida perseverancia les había valido los elogios públicos del profesor. Liuliu, cogido de la mano de su padre y de su madre, subió feliz al podio. Liuliu sostenía la medalla, esperando a que su padre hablara, justo cuando Ningbo abrió la boca para explicar a todos su relación con Yumei. Yumei le arrebató el micrófono. Yumei sonrió, se presentó como la madre de Liuliu y pronunció un sincero discurso agradeciendo al profesor por animar a los niños. Al ver a su exmujer actuar de esa manera, Ningbo sintió una cálida sensación en su corazón. Entendió que Yumei temía que revelar la verdad pudiera herir a su hijo. Liuliu se sentía como el niño más feliz del mundo. Hizo que sus padres se agacharan para darle un beso, pero justo cuando se inclinaban, dejó caer deliberadamente la medalla al suelo y fingió agacharse para recogerla. Bueno, eso casi hizo que Ningbo y Yumei se besaran. Liuliu declaró con total seriedad que se le había resbalado la mano. A decir verdad, ambos padres se dieron cuenta de su pequeña artimaña. Al final, el feliz trío posó para una alegre foto familiar. Poco después, Yumei se enteró de un secreto impactante gracias a una amiga. Liuliu no era el hijo biológico de Ningbo. Solo entonces Yumei se dio cuenta de que Ningbo no la había traicionado, lo que la dejó con el corazón revuelto. No podía definir con exactitud lo que sentía por él en ese momento. Ese día, Yumei vio a su exmarido cenando con una compañera de trabajo, lo que la dejó muy disgustada. Por la tarde, seguía enfadada en el trabajo. Entonces, Ningbo volvió a sacar a relucir la rutina de maestro y aprendiz, insistiendo en que ella le ayudara a recoger a su hijo. Liuliu, al principio, Yumei supuso que Ningbo debía de tener un asunto urgente después del trabajo, pero al darse la vuelta, lo vio marcharse muy animado, charlando y riendo con su compañera de trabajo. Liuliu adoraba a Yumei, convencido de que cualquier mujer que hubiera estado casada con su padre era su madre. La llamaba mamá con cariño todo el día. Sin embargo, seguía sin saber que en realidad era el hijo adoptivo de Ningbo. No solo no tenía ningún vínculo biológico con Yumei, sino que incluso el hombre al que había llamado papá
desde pequeño no tenía ningún vínculo sanguíneo con él. Liu acercó una silla pequeña y tiró de Yumei para que se sentara a su lado. Hoy estaba decidido a completar una tarea importante, pintar un retrato familiar. Antes de conocer a Yumei, nunca había visto cómo era su madre, por lo que el espacio para la cara de mamá siempre había permanecido en blanco. Ruan Liuzhen sintió una punzada de tristeza, y su corazón se compadeció del niño. Las palabras de Liu siempre eran dulces, y nunca escatimaba elogios hacia la belleza de su madre. En ese momento, Ningbo le envió un mensaje diciendo que quizá llegaría tarde a casa y le pidió que vigilara bien a Liu. Esto hizo que Yumei no pudiera evitar pensar, seguro su cita con esa mujer fue todo un éxito. Entonces, Liu tomó el pincel y pintó, por fin, el rostro de su mamá en el espacio que había dejado en blanco. Después de un rato de juegos y persecuciones por la habitación, Yumei lavó suavemente la pintura del cuerpo de Liu antes de arroparlo para dormir. Al ver que Ningbo aún no había regresado, Yumei aprovechó que Liu dormía para lavarse la pintura de su propio cuerpo. Inesperadamente, Ningbo regresó en ese momento y abrió la puerta. Yumei, que se había quitado la ropa exterior, se cubrió apresuradamente, solo para ser regañada por Ningbo. Ningbo seguía expresando impaciencia con sus palabras, pero sus ojos no dejaban de desviarse hacia el cuerpo de ella. Cuando Yumei terminó de arreglarse y se dispuso a marcharse, Ningbo la empujó bruscamente hacia la cama. Ningbo le explicó que estaba agobiado de trabajo y le rogó que siguiera cuidando a Liu unos días. Esto enfureció a Yumei, que creyó que su exmarido solo buscaba tiempo libre para sus citas. ¿Ya has encontrado una nueva pareja?, espetó ella. Ahora que otra persona puede cuidar de Liu, ya no me necesitas. Ningbo solo quería a Yumei a su lado y no quería que ella fuera a la cita a ciegas sin problemas. La discusión entre ellos despertó a Liu. Aunque Yumei albergaba resentimiento hacia Ningbo, adoraba sinceramente al pequeño. Liu se aferró a ella, negándose a dejarla marchar. El corazón de Yumei se ablandó y se quedó para calmarlo y que volviera a dormirse. El pequeño era inteligente. Para mantener estable la relación entre mamá y papá, empezó a molestar a Ningbo para que volvieran a dormir juntos. Su voz infantil rebosaba de anhelo por una familia completa. Nadie podía rechazar su súplica en ese momento. Era la primera vez que compartían la cama en 6 años. Desde su divorcio, Liu yacía acurrucado entre ellos, con el corazón lleno de dulzura, al ver a su hijo aferrarse con fuerza a su exmujer. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Ningbo. Quizás si no se hubiera divorciado de Yumei 6 años antes, ellos también tendrían un hijo tan adorable que le hiciera compañía a Liu. Así, al día siguiente, Yumei fue al trabajo en el coche de Ningbo. Inesperadamente, fue vista por una compañera de trabajo que estaba enamorada de Ningbo. Justo cuando Yumei se dio la vuelta para marcharse, la compañera notó que algo no cuadraba. Lin Yuan estaba desconcertada. Yumei solía ser muy meticulosa y se cambiaba de ropa todos los días. ¿Por qué seguía llevando el mismo conjunto del día anterior? Temiendo que la compañera expresara sus sospechas, Yumei se apresuró a dar una excusa y se marchó rápidamente. Cuando llegó a la sala para hacer la ronda, se encontró con el hijo y la nuera de la tía Kai. Supuso que habían venido para discutir las opciones de tratamiento. En cambio, su intención era ahorrar en gastos médicos dando de alta a la tía Kai inmediatamente. Yumei les explicó pacientemente que la tía Kai seguía en estado crítico y que su vida corría peligro. Sin embargo, el hijo y la nuera no prestaron ninguna atención a sus palabras. De repente, el estado de la tía Kai empeoró y perdió el conocimiento. Por cualquier criterio, sus hijos deberían haber pedido ayuda inmediatamente. En cambio, la pareja, aterrorizada por los gastos adicionales, simplemente la abandonó en la escalera y huyó. Afortunadamente, el personal del hospital la descubrió a tiempo. Ningbo operó inmediatamente a la tía Kai. 2 días después, esa pareja despiadada reapareció en la sala. Al ver que la tía Kai seguía viva, en lugar de sentirse aliviados, fingieron impotencia. Insistieron obstinadamente en que los médicos no la habían atendido adecuadamente. Yumei vio que el hombre estaba haciendo el tonto, pero para no perturbar el descanso de la paciente, reprimió su ira y le instó a salir. Inesperadamente, él se negó a ceder e incluso agredió a la doctora. Afortunadamente, Ningbo llegó justo a tiempo para detenerlo todo. Sin embargo, cuando la familia de la paciente denunció el incidente, siguieron recibiendo reprimendas. Ningbo no dejaba de criticar a Yumei por actuar sin pensar, pero Lin Yuan, que estaba enamorada de él, captó la verdad detrás del regaño, bajo esas palabras duras. Ningbo escondía su preocupación por Yumei. Una vez resuelto el asunto, Yumei buscó expresamente a Lin Yuan para darle las gracias, solo para que Lin Yuan le preguntara por su relación con Ningbo. Siempre había visto a Yumei como una rival sentimental. Esto dejó a Yumei exasperada y divertida a la vez. Después del trabajo, Ningbo, agotado tras un día completo de operaciones, se quedó dormido en cuanto se sentó. Preocupada por su seguridad durante el trayecto a casa, Yumei le abrochó instintivamente el cinturón de seguridad. ¿Quién podría haber imaginado que alguien contratado por el hijo de la tía Kai había filmado en secreto esta escena? Sin saberlo, la pareja fue juntos a recoger a Liu. Liu adoraba a Yumei y la llamaba mamá cada vez que la veía. Al volver de la guardería, le regaló un dibujo de flores. Aunque no era su hijo,
Yumei estaba encantada. A la mañana siguiente, en el trabajo, descubrieron que los rumores en internet habían tergiversado la historia de la tía Kai. De repente, Ningbo se convirtió en tendencia en las redes sociales y fue bombardeado con insultos en internet. Era evidente que se trataba de una maniobra del hijo de la tía Kai. Yumei se dio cuenta de que, a menos que se hiciera algo, Ningbo sería aplastado por estos rumores maliciosos. No podía soportar ver a un buen médico acusado injustamente y mancillado por tales calumnias. Finalmente, encontró pruebas que demostraban la inocencia de Ningbo y las publicó rápidamente en internet. Al ver que su exmujer llegaba tan lejos por él, Ningbo se sintió profundamente conmovido. Sabía que ella realmente quería ayudarlo. Ese día, el hospital admitió a un paciente con un tumor cerebral. Cuando Ningbo le pidió que se pusiera en contacto con su familia, él respondió que no tenía. Yumei y su exmarido intercambiaron una mirada, con el corazón lleno de compasión. Después de comprender la condición de Duyu, inmediatamente le hicieron varias pruebas. Una vez que obtuvieron los resultados, discutieron juntos el plan de tratamiento. Ese día, cuando Yumei fue a la sala para hacer la ronda, descubrió que Duyu no estaba por ninguna parte. Todos temían que hubiera perdido la esperanza y lo buscaron por todas partes. Finalmente lo encontraron en la azotea del hospital, bailando solo allí. Al preguntarle, se enteraron de que era bailarín profesional. Llevaba 3 meses preparándose para una importante competición internacional de baile, pero el destino le había dado un golpe cruel. Dada su situación actual, quizá no sobreviviría hasta el día de la competición. Esa noche, el personal preparó en secreto una sorpresa para Duyu. La azotea se iluminó con luces brillantes. Duyu comenzó a bailar bajo ese resplandor. Los médicos y enfermeras del hospital se apresuraron a acercarse para verlo, animándolo a seguir luchando. Lin Yuan incluso organizó fuegos artificiales. Sin embargo, Ningbo no asistió a la reunión. Se quedó solo en su oficina, estudiando minuciosamente montones de historiales médicos para encontrar el plan de tratamiento más fiable. Actualmente, hay 3 opciones para la enfermedad de Duyu. Duyu, agarrándose el dobladillo de la camisa, con la voz temblorosa, apretó los dientes y tomó la decisión: someterse a la cirugía. Todos sabían que esta operación conllevaba un riesgo enorme. Las posibilidades de que Duyu sobreviviera a la mesa de operaciones eran escasas. Sin embargo, por muy débil que fuera la esperanza, los médicos y enfermeras decidieron dar lo mejor de sí mismos. Mientras quedara una mínima posibilidad de recuperación para Duyu, se negaban a rendirse. Pronto, Duyu fue trasladado al quirófano. Ningbo dirigió al equipo médico, sin atreverse a cometer el más mínimo descuido. La operación duró desde la mañana hasta la noche, prolongándose durante más de 20 horas. Gracias a la excepcional habilidad de Ningbo, el tumor fue extirpado con éxito. Cuando la intervención estaba a punto de terminar, Ningbo encargó a Yumei que suturara la incisión. Solo después de terminar de coser, Yumei descubrió que Ningbo se había derrumbado exhausto en el suelo, profundamente dormido. Ese día, Ningbo volvió a utilizar a su hijo como excusa para llamar a Yumei a la casa para que cuidara del niño. Justo cuando Yumei estaba a punto de marcharse, se encontró con el segundo hermano mayor de Ningbo. Para evitar malentendidos, se retiró apresuradamente a la habitación de Liu Liu. El segundo hermano mayor de Ningbo abrió bruscamente la puerta de la habitación de Liu Liu. Afortunadamente, Yumei reaccionó con rapidez y se escondió justo a tiempo. Mientras se encogía en silencio, escuchó una noticia inesperada. Resultó que el segundo hermano mayor estaba preocupado por las perspectivas matrimoniales de Ningbo. Le había organizado más de 20 citas para encontrarle pareja. Sin embargo, Ningbo, como de costumbre, encontraba excusas para rechazar todas y cada una de ellas. Mientras Yumei escuchaba, una extraña sensación de Schadenfreude se apoderó de su corazón. Después de todo, había soportado muchas dificultades viviendo con él antes. Ver a su exmarido, que una vez le había causado tanto dolor, enfrentándose a sus propios problemas, le proporcionó una satisfacción peculiar. Ningbo se quedó sin palabras ante la réplica de Yumei. El mismo día de la cita a ciegas de Yumei, apareció inesperadamente en el mismo centro comercial con su hijo, Liu Liu. Al encontrarse, Ningbo le ordenó abruptamente a Liu Liu que se dirigiera a Yumei como tía. Yumei le presentó a Ningbo a su cita como su supervisor académico. Tan pronto como intercambiaron saludos, Liu Liu apartó a Yumei a un lado. Desde el momento en que Ningbo vio a Hebin, sintió que el hombre estaba por debajo de Yumei. Tras su encuentro, inmediatamente comenzó a decirle a todo el mundo que Yumei era su novia. Ningbo estaba asombrado de que su exmujer hubiera encontrado una nueva pareja tan rápidamente. Lo que más le sacaba de quicio era que, a sus ojos, ese tipo no le llegaba ni a los talones. De vuelta a casa, Liu Liu comenzó a quejarse de dolores de cabeza, náuseas y vómitos. Aterrorizado, Ningbo se vistió rápidamente para llevarlo al hospital a hacerse unas pruebas. Liu Liu instó a su padre a que fuera en busca de su madre y la trajera de vuelta. Sin embargo, el propio Ningbo anhelaba reavivar su relación con Yumei. Nunca había dejado de lado a su exmujer, pero 6 años antes, su inmadurez había obligado a Yumei a tragarse demasiadas penas en soledad. Ese día, Hebin fue a ver a Yumei. Tomó esta decisión 3 días después de enterarse de su divorcio. Hebin estaba profundamente cautivado por la belleza de Yumei. Sin embargo,
Sentía que perseguir a una mujer que se había divorciado 2 veces no era rentable. Apretando los dientes, se acercó a ella con una oferta condescendiente para aceptarla. Yumei lo encontró completamente absurdo, y su mente se llenó de una exasperación indescriptible. Sin embargo, él insistió sin descanso, presionándola, justo cuando ella se sentía completamente perdida. Ningbo pasó por allí. Al ver la situación, se adelantó rápidamente para separarlos. Inesperadamente, la presencia de Hevin solo lo envalentonó aún más. Gracias a la oportuna intervención de Ningbo, Yumei finalmente se libró de Hevin. Una vez a salvo, no pudo evitar reírse. ¿Quién hubiera pensado que su exmarido divorciado resultaría tan fiable? Ese día, Yumei buscó la ayuda de un abogado para cobrar los gastos médicos a los hijos de una paciente. Inesperadamente, el rico y apuesto abogado Sue se enamoró de ella a primera vista. Yumei le explicó toda la situación al abogado. Admitió que los honorarios legales eran demasiado elevados para que la paciente, la tía Kai, pudiera pagarlos. Con vacilación, le preguntó si podía recomendarle un abogado más asequible. El abogado Sue se ofreció inmediatamente a prestarle sus servicios de forma gratuita. Al día siguiente, al regresar a casa del trabajo, Yumei se encontró al abogado Sue allí. Con el pretexto de discutir el caso, entabló conversación con ella. El hermano menor de Yumei se dio cuenta al instante de las intenciones del hombre hacia su hermana. Sin embargo, en su mente, solo Ningbo era digno de su hermana. Por lo tanto, le dio al abogado Sue una recepción completamente fría. Al poco tiempo, Yumei le dio una buena reprimenda a su hermano. Inesperadamente, él ya había sido lavado el cerebro por Ningbo. Atónita por el comportamiento de su hermano, Yumei se quedó sin palabras cuando de repente sonó su teléfono. Era el banco. Al contestar, se dio cuenta con sorpresa de que el pequeño coche que le había regalado su hermano en realidad había sido comprado a crédito. En los días siguientes, el abogado Sue utilizó el caso como excusa para aparecer en la vida de Yumei con cada vez más frecuencia. Afirmaba que iba de camino al trabajo y se ofrecía a llevarla. Le traía rosas que él mismo había cultivado. Al contemplar la radiante belleza de Yumei, el afecto del abogado Sue se hizo cada vez más fuerte. Liu llevaba días sin ver a Yumei y estaba muy molesto. Dijo que quería ver a mamá y que no quería que ella fuera a citas a ciegas. Ningbo se sentía impotente. Este asunto escapaba a su control. Todo dependía de lo que Yumei quisiera. Esa misma noche, un paciente del hospital sufrió una emergencia. Se apresuró a acudir para realizarle las maniobras de reanimación. Inesperadamente, en mitad de la noche, Liu se despertó con ganas de ir al baño. Al no encontrar a su padre, empezó a llorar asustado. Al no poder localizar a su padre por teléfono, llamó a Yumei. Al oír los sollozos del niño, Yumei se apresuró a acudir para consolarlo. Liu la metió en su pequeña tienda de campaña. Para calmar al niño, Yumei se metió en la pequeña tienda y se quedó dormida junto a Liu. Al regresar a casa después de terminar sus tareas, Ningbo entró en pánico al descubrir que su hijo no estaba en la cama e inmediatamente llamó a Yumei. En ese momento, sonó un teléfono móvil en la puerta. Al ver la bolsa de Yumei, corrió hacia el interior y los descubrió a ambos en la pequeña tienda. Llevó a su hijo a la cama, lo arropó y luego despertó a Yumei. Pero Yumei había pasado la mayor parte de la noche en la tienda y le dolía todo el cuerpo. Agotada por la agitación de la noche, Yumei se derrumbó en la cama de Ningbo y se quedó dormida. Ningbo no tuvo más remedio que pasar la noche en el sofá. Sin embargo, al recordar la escena anterior, una secreta dulzura se agitó en su corazón. No sabía que el rival al que se iba a enfrentar resultaría tan formidable. En el Festival del Medio Otoño, el abogado Sue hizo un viaje especial al hospital para llevarle pasteles de luna a Yumei, que estaba de guardia. Mientras los dos charlaban alegremente, Ningbo, también de guardia, se topó con ellos. La visión de las flores colocadas cerca le provocó una repentina punzada de inquietud. Al observar a este hombre distinguido y elocuente que tenía ante sí, supo que no se trataba de un pretendiente cualquiera como los que había conocido su exmujer anteriormente. Una gran sensación de peligro lo invadió. Allí mismo, sin decir una palabra, empezó a medir fuerzas con su rival. Ningbo incluso hizo que una joven enfermera se sentara entre ellos para crear distancia. Inesperadamente, las enfermeras, al ver el atractivo aspecto del abogado Sue, lo colmaron de elogios. Esto llenó a Ningbo de celos y su tono se volvió sarcástico. Las palabras de Ningbo hicieron que el ambiente se volviera incómodo al instante. Yumei levantó su copa para aliviar el ambiente. En ese momento, sonó la alarma de emergencia. Los médicos no se atrevieron a perder ni un segundo y corrieron hacia la sala. Fuera de la sala, el abogado Sue observó cómo Yumei y sus colegas luchaban desesperadamente por salvar al paciente. Su admiración por Yumei se profundizó considerablemente en ese momento. Las labores de rescate apenas habían concluido cuando surgió otra emergencia. Yumei no tuvo más remedio que pedirle al abogado Sue que se marchara primero. Ella y Ningbo se lanzaron de cabeza a la nueva emergencia. Cuando salió del quirófano, completamente agotada, encontró al abogado Sue dormido en una silla. Al verlo, Ningbo se acercó y lo despertó deliberadamente. Resultó que el abogado Sue se había quedado esperando a que Yumei terminara su trabajo antes de llevarla a desayunar. Y así, justo delante de las narices de Ningbo,
El abogado Sue consiguió llevarse a Yumei a una cita. No pudo hacer nada más que mirar impotente como sus figuras desaparecían en la distancia. Al ver las claras intenciones del abogado Sue de conquistarla, Yumei decidió revelar abiertamente su historial matrimonial. Creía que era mejor aclarar ciertos asuntos cuanto antes. Así se evitarían problemas más adelante y, además, era de justicia ser sincera desde el principio. Yumei no había previsto que su exmarido y su pretendiente la visitaran el mismo día. Esta incómoda situación fue obra de su hermano menor, Yulan. En la mente de Yulan, Ningbo era el único cuñado que reconocía. Al ver a su hermana con otro pretendiente, no pudo resistirse a sabotear la situación. Ningbo, sintiéndose completamente incómodo, no deseaba otra cosa que marcharse, pero Yulan lo agarró del brazo. Sin embargo, el abogado Sue insistió en que se quedara a cenar. El tono de dueño y señor con el que habló el abogado Sue hizo que Ningbo se sintiera desafiado. Me quedo, decidió de repente. Sus miradas se cruzaron, llenas de hostilidad. La sencilla comida se llenó al instante de tensión. En medio de todo esto, Ningbo incluso se dirigió a su ex suegro como papá. Yumei intervino rápidamente para suavizar las cosas. La mesa se llenó de rumores y de un ambiente inquietante. Después de la cena, Ningbo entró en la habitación de Yumei con la excusa de ayudarla a revisar su manuscrito. Inesperadamente, vio el nombre de su exmujer bordado en un peluche, mientras Ningbo se inclinaba sobre el portátil de Yumei. Esta giró la cabeza por casualidad. La proximidad los acercó a pocos centímetros, lo que les permitió sentir claramente el aliento del otro. Mientras tanto, en la sala de estar, el abogado Sue se inquietó al ver que la pareja permanecía dentro durante un largo rato. Cuando Ningbo terminó de editar el manuscrito, ya era bien pasada la medianoche. Yumei se había quedado dormida mientras esperaba a su lado. Al ver el sueño tranquilo de su exmujer, Ningbo se acercó y le quitó los zapatos con delicadeza. Al ver la muñeca con su nombre bordado, sintió una secreta emoción de alegría. Incluso le colocó la muñeca en los brazos mientras dormía. La actitud de Yulan hacia estos dos hombres relacionados con su hermana era tan diferente como la noche y el día. Cuando Ningbo se marchaba, no dejaba de llamarle cuñado, e incluso le acompañó hasta la puerta. Sin embargo, cuando se topó con el abogado Sue, ni siquiera se molestó en saludarle. El abogado Sue comprendió que, si quería estar con Yumei en el futuro, primero tenía que llevarse bien con este hermano menor. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Yulan le dio otra charla. Ese día, al terminar la conferencia académica, Ningbo y Yumei se encontraron inesperadamente con antiguos compañeros de clase. Yumei le entregó rápidamente el ramo a Ningbo y se dio la vuelta para unirse a su propia reunión. Esta escena cayó directamente en el campo de visión de Yumei. Inmediatamente supuso que Ningbo le había dado las flores a otra persona. Más tarde, cuando terminó la reunión, vio inesperadamente a esa mujer salir de la habitación de Ningbo. Impulsada por la curiosidad, Yumei abrió la puerta. Sus ojos se posaron en una cama deshecha. Sobre la mesa había una taza con una marca de pintalabios. Su mente, inevitablemente, empezó a recrear escenas que la hicieron ruborizarse. En ese momento, Ningbo salió del baño. Antes de que pudieran intercambiar más que unas pocas palabras, se dio la vuelta y volvió corriendo al baño, donde vomitó en el inodoro. Yumei no pudo evitar sentir una punzada de compasión. Se acercó y le frotó suavemente el estómago. Él se volvió y sus miradas se cruzaron. Una fugaz pero inconfundible corriente de intimidad fluyó entre los dos, justo cuando ambos parecían sumirse en un aturdimiento, como si algo estuviera a punto de suceder. Ningbo soltó de repente un pedo. Esa sutil atmósfera se desvaneció al instante. Al ver que la tez de Ningbo mejoraba, Yumei se sintió tranquila y se dio la vuelta para marcharse. Una ola de calor invadió a Ningbo, y las comisuras de su boca se levantaron en una sonrisa involuntaria. Al día siguiente, cuando estaban a punto de subir al avión, la antigua compañera de clase de Ningbo llegó cargada de regalos para despedirse de él. Los dos charlaron muy animadamente. Una escena que hizo que Yumei se sintiera bastante celosa. Inesperadamente, la mujer mencionó casualmente la razón por la que Ningbo había bebido en exceso la noche anterior. Yumei no se había dado cuenta de que Ningbo había asistido a una cena de negocios para allanar el camino de su carrera. Al oír esto, Yumei sintió una calidez en su corazón. Después de todo lo vivido, tanto Yumei como Ningbo sabían, en el fondo, que aún se tenían cariño. Ese día, Yumei tenía programada la operación de un prodigio de los videojuegos que padecía un tumor cerebral. Aunque había estudiado diligentemente durante su residencia, la complejidad de esta operación en concreto la llenaba de inseguridad. Temía que su falta de experiencia afectara el resultado de la cirugía, y le aterrorizaba que el más mínimo error durante la cirugía pudiera tener consecuencias irreversibles. En el fondo, anhelaba esta oportunidad de ser cirujana principal. Sin embargo, tras darle muchas vueltas, llegó a una conclusión irrenunciable para cualquier médico: la seguridad del paciente estaba por encima de todo. Así que se acercó a Ningbo para solicitar un cambio de cirujano principal. Ningbo estaba algo perplejo. Yumei siempre había deseado dirigir una operación cuanto antes. Sin embargo, ahora que la oportunidad estaba a su alcance, parecía rechazarla. Yumei expresó todas sus preocupaciones internas. Sentía que esta operación era demasiado compleja para su nivel actual. Además,
El paciente era un diseñador de juegos genial. Si algo salía mal durante la cirugía, podría destruir a un genio. Pero, en opinión de Ningbo, él había asignado a Yumei para dirigir la operación. Todas sus preocupaciones, pensó, eran en última instancia solo cobardía. Para Ningbo, su sincero deseo era ayudar a su exmujer a convertirse en una cirujana excepcional. Sin embargo, Yumei tenía que enfrentarse a ciertos obstáculos. Al darse cuenta de ello, Yumei se dedicó a estudiar con renovado vigor, justo cuando por fin había superado su barrera psicológica y se disponía a comprometerse plenamente con la cirugía del genio de los videojuegos. Apareció de repente la madre del paciente. Aunque Ningbo tenía plena confianza en las habilidades de Yumei, la familia del paciente se oponía rotundamente. Simplemente no podían aceptar que un cirujano sin experiencia operara a su hijo. Después de todo, habían elegido específicamente este hospital por la reputación de Ningbo. Ante tal escepticismo, Yumei optó por el silencio. Sin embargo, se produjo un giro inesperado en los acontecimientos. El cirujano inicialmente previsto sufrió una fractura en el brazo mientras salvaba a una madre y a su hija. Hubo que reorganizar el turno de cirugía. Así, Yumei asumió naturalmente el papel de cirujana principal. Antes de que comenzara la intervención, Yumei se sentía muy nerviosa. Al recordar la confianza que el paciente había depositado en ella, su agitación interior se fue calmando poco a poco. Para garantizar el éxito de la operación, Ningbo dispuso específicamente que otro cirujano experimentado observara junto a ella. Aunque se trataba de la primera vez que Yumei actuaba como cirujana principal, había dedicado mucho tiempo a prepararse para este momento. Innumerables días y noches de riguroso entrenamiento culminaron en un resultado impecable en el quirófano. Su excelente desempeño dejó a Ningbo profundamente impresionado. Como la primera de este grupo de aprendices en dirigir una operación, Yumei recibió naturalmente las felicitaciones de todos tras el éxito de la intervención. Sus amigos más cercanos incluso habían preparado flores por adelantado. Incluso su colega, normalmente competitiva, asintió con la cabeza en señal de reconocimiento. Sin embargo, más allá de los elogios colectivos, a Yumei le preocupaba más si Ningbo estaba satisfecho con su desempeño. Sin embargo, mientras ella esperaba los elogios de Ningbo, él permaneció impasible, sin decir nada. Ella no sabía que, como mentor, Ningbo llevaba mucho tiempo acostumbrado a no expresar su aprobación. Prefería demostrar su reconocimiento con acciones en lugar de palabras, como acompañarla durante las observaciones preoperatorias, asegurando en silencio su seguridad. Esos gestos decían más que cualquier discurso. Esperaba que Yumei no se volviera complaciente por la alegría de su primer éxito, sino que afrontara los retos futuros con una mentalidad más estable. Sin embargo, Yumei no podía entender por qué, después de haberlo hecho tan bien en su primer papel protagonista, Ningbo no compartía la alegría de los demás por ella. Así que, después del trabajo, no pudo resistirse a llamar a Ningbo, con la intención de pedirle su valoración sobre su actuación. Inesperadamente, lo que le esperaba era una severa reprimenda. Él sabía lo mucho que Yumei valoraba su aprobación, y comprendía lo nerviosa y difícil que había sido su primera operación en solitario. Sin embargo, estaba acostumbrado a exigir a todos los profesionales los estándares más estrictos. Aunque sus palabras carecían de elogios floridos, su corazón se regocijaba sinceramente por el progreso de Yumei en este camino. Incluso había reservado un restaurante especialmente para celebrar este hito con una ceremonia. Sin embargo, antes de que pudiera expresar la invitación, la voz del abogado Sue irrumpió al otro lado de la línea. Mirando por la ventana, observó las figuras de Yumei y el abogado Sue alejándose. Una inexplicable punzada de inquietud se agitó en su interior. Tras un momento de silencio, finalmente llamó al restaurante para cancelar la reserva de esa noche. Ese día, Liu Liu fue llevado al hospital por su abuelo para esperar a que su padre terminara de trabajar. En cuanto la hija del paciente vio a Liu Liu, sus ojos se llenaron de sorpresa. Reconoció al instante al niño como el hijo al que había abandonado sin piedad 6 años antes. La mujer comenzó a observar a Liu Liu discretamente. Desde que Liu Liu confundió a Yumei con su madre, sintió una profunda lástima por el niño. Por eso, a menudo lo acompañaba a las clases con Ningbo. Esta responsabilidad compartida fomentó un entendimiento y una conexión silenciosos entre los dos. Un día, Ningbo le contó a Yumei los antecedentes de Liu Liu. Había nacido con un tumor en el cerebro. La operación había sido extremadamente arriesgada para Ningbo. Afortunadamente, tuvo éxito y el niño sobrevivió con una resistencia extraordinaria. Después, Ningbo se lo llevó a casa para criarlo. Nunca había entendido cómo una madre podía abandonar a su hijo de forma tan cruel. En ese momento, Yumei recibió una llamada de esa mujer. Por teléfono, la mujer fingió afecto por los niños y preguntó insistentemente por el hijo de Ningbo. Poco después, envió un montón de ropa para Liu Liu, alegando que era para agradecer a Ningbo por salvar a su madre. Más tarde, la enfermera le dijo a Yumei que, al entregar la ropa, la mujer había preguntado repetidamente por el hijo de Ningbo. Al oír esto, Yumei comenzó a sospechar y se preguntó si esa mujer era la misma que había abandonado a Liu Liu. Esa misma noche, mientras Ningbo estaba de guardia en el hospital,
Su padre lo llamó de repente. Su padre le dijo que una mujer de unos 20 años se había llevado a Liu Liu. Ningbo entró en pánico al oír esto. Yumei, llena de sospechas, marcó el número de Sijuan. Resultó que, efectivamente, ella se había llevado a Liu Liu. Yumei amenazó inmediatamente con llamar a la policía. Solo entonces Sijuan reveló el paradero del niño. Liu Liu, que escuchaba la conversación de los adultos cerca de él. Y a una edad tan temprana, de repente comprendió que no era el hijo biológico de su padre. Yumei ya conocía la historia del niño, pero escucharlo decirlo con sus propias palabras le partió el corazón. Mi mamá de verdad vino a buscarme, le contaba Liu Liu. Ella no supo qué decir, solo pudo abrazarlo con fuerza, deseando con todo su ser que ese silencio lleno de amor fuera suficiente consuelo para él. Aunque Liu Liu no era su propio hijo, desde que él la llamó por error, mamá, no hacía mucho. Ella se había acostumbrado a su compañía en su vida cotidiana. Poco después, Sijuan llegó con el informe de la prueba de paternidad, buscando a Ningbo para llevarse a Liu Liu. Para Ningbo, después de 6 años, Liu Liu era su hijo. Así que, con el corazón en un puño, le hizo a Sijuan las preguntas más difíciles. ¿Tiene trabajo estable? ¿Dónde van a vivir? Puede que sonara intrusivo, pero detrás de cada pregunta solo había el miedo desesperado de un padre. El miedo a que su hijo no estuviera bien cuidado. Ningbo estaba muy emocionado. Simplemente no podía comprender cómo Sijuan había podido ser tan despiadada como para abandonar a Liu Liu. Sin embargo, como madre biológica de la niña, Sijuan tenía sus propias dificultades inevitables cuando dejó atrás a Liu Liu. Ahora, al reunirse con su hija, el vínculo maternal le tocaba el corazón sin descanso. Anhelaba ser testigo del crecimiento de su hija en primera persona, para compensar esos años perdidos, aun sabiendo que sus circunstancias materiales distaban mucho de las de Ningbo. Se aferraba obstinadamente a la creencia de que la presencia de una madre biológica era insustituible. No tuvo en cuenta su incapacidad para proporcionar un entorno educativo favorable o comodidades materiales. Sijuan habló con voz temblorosa, relatando la injusticia de haber sido abandonada por su marido mientras estaba embarazada de Liu Liu. Tenía la intención de criar al niño adecuadamente, pero descubrió que tenía un tumor cerebral. Llevada a la desesperación, no tuvo más remedio que dejar al niño en el hospital. Pero Ningbo se negó a escuchar nada de eso. Al ver que las palabras eran inútiles, Sijuan, en su desesperación, estaba dispuesta a arrodillarse ante Ningbo y suplicarle clemencia. Como padre, Ningbo anhelaba que Liu Liu recuperara el afecto maternal y se restablecieran los lazos familiares. Pero temía que Sijuan rompiera su promesa y hiriera al niño. Este conflicto lo dejó paralizado por la indecisión. Liu Liu, sin embargo, siempre había anhelado el amor de su madre. Desde que conoció a su madre biológica, había insistido en irse con ella. El corazón de Ningbo se heló al oír esto, hasta que un día, escuchó por casualidad una conversación entre Yumei y Liu Liu. Liu Liu dijo que siempre se había preguntado cómo sería su madre, y cómo le recompensaría si se portaba bien. Al oír esto, Ningbo sintió como si le clavaran agujas en el corazón. El niño al que había criado durante 6 años prefería abandonarlo a correr hacia esa madre biológica desconocida. 1000 emociones le invadieron, ahogándolo en silencio y dejándolo amargamente desanimado. Después de esa noche, Ningbo cayó gravemente enfermo con una fiebre que no bajaba. Yumei se quedó toda la noche a su lado, cuidándolo, mientras le aplicaba una compresa fría para bajarle la temperatura. Ningbo, inconsciente, de repente le agarró la mano. El cuerpo de Yumei se inclinó hacia atrás. Estaban tan cerca que podían sentir el aliento del otro. Ningbo no ignoraba del todo que su divorcio se debía a su descuido hacia Yumei. Sin embargo, su separación había estado teñida de tanta obstinación. A lo largo de sus 6 años de separación, ninguno de los dos había olvidado realmente al otro. Las preguntas incisivas de Ningbo parecían ahora más bien un intento de despertar su pasado compartido. Ante la cercanía de su exmarido, Yumei no se apartó. Al fin y al cabo, era alguien a quien había amado profundamente. Al verlo ahora, despojado de todas sus defensas, esos sentimientos largamente enterrados afloraron silenciosamente. Pero en ese momento crucial, apareció Liu Liu. Así, la atmósfera fugaz y delicada se rompió abruptamente con la repentina intrusión de Liu Liu. Al poco tiempo, la madre biológica de Liu Liu llegó para llevárselo a casa. Ningbo no pudo soportar ver al niño marcharse y se quedó dentro. Cuando Liu Liu estaba a punto de subir al coche, corrió hacia él. Claramente había elegido irse con su madre biológica. Pero en el momento de la despedida, no se atrevió a abandonar al hombre que lo había criado todos estos años. Al ver al niño correr hacia él, con lágrimas corriendo por su rostro, Ningbo sintió un dolor en el corazón por el niño, dividido entre su propia madre y él mismo. Se sintió aliviado de que el pequeño no lo hubiera abandonado realmente. Sin embargo, al contemplar el anhelo del niño por el amor maternal, no podía negar que el vínculo de la sangre seguía siendo insustituible. Se obligó a mantener la calma, ocultando su profunda decepción y renuencia, y permitió que el niño regresara con su madre biológica. No quería que el niño fuera testigo de su vulnerabilidad. Tampoco deseaba que este tira y afloja fuera aún más doloroso de contemplar. Sijuan, con Liu Liu en brazos,
Se inclinó profundamente ante Ningbo, le agradeció por haber salvado la vida de Liu 6 años atrás, y por haber criado y cuidado también al niño durante los últimos 6 años. Al ver sus figuras alejarse, Ningbo sintió un vacío en su interior. Todos esos años que había pasado día y noche con el niño le vinieron a la mente en un instante. Yumei vio la cabeza de Ningbo sumergida en la bañera y, presa del pánico, se apresuró a sacarlo. Inesperadamente, su pie resbaló, haciendo que perdiera el equilibrio y se sumergiera de cabeza en la bañera. El agua le entró por la nariz y la boca, dejándola jadeando y ahogándose. Una vez que recuperó el equilibrio, se encontró con la mirada aterrorizada de Ningbo. Solo entonces Ningbo se dio cuenta de que Yumei había confundido sus acciones con un intento de suicidio. De ahí su pánico. Nada más sentarse, sonó el teléfono del abogado Sue, el pretendiente de Yumei. Al ver a su exmujer charlando alegremente por teléfono con otro hombre, Ningbo sintió una irritación inexplicable. Una leve sonrisa incontrolable se dibujó en los labios de Yumei. En otro tiempo, ella había sido la que se lamentaba por la frialdad y la indiferencia de él hacia ella. Ahora, verlo tan inquieto por un asunto tan insignificante le producía a Yumei una silenciosa sensación de satisfacción. Ningbo ya no pudo contenerse y soltó todos los sentimientos que había estado guardando. La repentina confesión de Ningbo dejó a Yumei muda. Su matrimonio había sido un campo de batalla de malentendidos y distancias. En aquella época, la frialdad de él le había roto el corazón en 1000 pedazos. Incluso ahora, aunque percibía su preocupación, la brecha del pasado no se había cerrado del todo. Esto la hacía dudar a la hora de confirmar sus propios sentimientos. Ningbo buscó en un beso la respuesta a sus dudas. ¿Seguía Yumei sintiendo algo por él? Cualquier vacilación sugeriría una oportunidad para la reconciliación. Sin embargo, Yumei, sorprendida por su abrupto avance, lo empujó en pánico. Ningbo fingió entonces sentirse herido para captar su atención. Al ver a Yumei tan preocupada por él, supo que aún lo llevaba en su corazón. Decidió aprovechar su ventaja de forma más agresiva. A decir verdad, Yumei nunca había olvidado a Ningbo durante los 6 años que habían estado separados. Dadas las circunstancias, la intimidad surgió de forma natural. Inesperadamente, el momento en que salieron juntos fue presenciado por el hermano mayor de Ningbo, aunque ofrecieron varias excusas para cubrir sus huellas. Como adulto, ¿cómo podía el hermano mayor no darse cuenta de que se habían reconciliado? Después de 6 años separados, volvían a estar juntos. Para Ningbo, era más bien la alegría de recuperar lo que había perdido. Para Yumei, eran 6 años de anhelo que por fin habían llegado a su fin. En el hospital, mantenían su reconciliación en secreto. Aunque sus oficinas estaban a un paso de distancia, se comunicaban por mensaje. ¿Qué cenamos hoy?, le escribía él, fuera del trabajo. La verdad era inevitable. El día que el abogado Sue los vio salir juntos a cenar, lo entendió todo, le partió el corazón. Pero no le quedó más que respetar la decisión de Yumei. Tras reconciliarse, los días de Ningbo y Yumei fueron una auténtica felicidad. Al volver a casa del trabajo, no podían soportar estar separados ni un solo momento. Incluso mientras Ningbo cocinaba, acercaba a Yumei a él y le pedía que le cantara una canción. Al ver sus ojos arrugarse de alegría, radiantes y cautivadores, Ningbo no podía esperar a que los platos se cocinaran a fuego lento en la estufa. La tomó en sus brazos y la acarició con cariño. El ambiente en la habitación era puro romanticismo, dulce y cálido. Esa noche, cenaron a la luz de las velas, una comida especial que Ningbo había preparado. Los ojos de Yumei brillaban mientras elogiaba su cocina, diciendo que era incluso mejor que hace 6 años. Después de la cena, Ningbo estaba ansioso por comenzar con sus planes de tener un bebé, pero el sonido de un teléfono móvil resonó en el momento más inoportuno. Era una llamada urgente de la enfermera de guardia. Una colisión en cadena había inundado instantáneamente el servicio de urgencias con pacientes. Tenían que acudir inmediatamente para ayudar. La pareja dejó todo y se dirigió al hospital. Después de una larga noche, por fin tuvieron tiempo para descansar. Yumei compartió la noticia de su reconciliación con su exmarido con su mejor amiga. Sin embargo, poco después, cuando volvió la calma, una punzada de inquietud la invadió. Aunque habían reparado su relación, Ningbo nunca le había dado una explicación adecuada. ¿Cuál era exactamente su situación actual? ¿Cuáles eran sus planes de futuro? No lo tenía nada claro. Ese día, cuando Yumei y Ningbo se tomaron un descanso del trabajo para subir a la azotea del hospital a tomar el aire, ella nunca imaginó que, al momento siguiente, Ningbo le propondría volver a casarse. El tono autoritario, casi de jefe, de Ningbo, la dejó helada. Ella había esperado una comunicación amable, una discusión sincera o, al menos, un tono teñido de disculpa y cariño. En cambio, Ningbo utilizó el tono más duro posible, como si estuviera dando órdenes. Esto hizo que Yumei sintiera que la dirección de su relación era totalmente independiente de sus propios deseos. Le hizo sentir que los problemas que los habían separado en primer lugar parecían sin resolver. La reconciliación debería ser una decisión que surgiera del acercamiento de dos corazones. Así que cuando Ningbo añadió, deberíamos buscar un momento para inscribir el matrimonio, Yumei ya no pudo contener su furia. Abrió bruscamente la puerta del coche y salió. Sin embargo, Ningbo seguía completamente desconcertado.
incapaz de comprender de dónde provenía esa ira repentina. No podía entender por qué su exmujer insistía en una ceremonia de propuesta de matrimonio. En su forma de pensar, ya habían vuelto a estar juntos, gracias a los arreglos de su mejor amiga. Yumei fue atraída al cine, justo cuando pensaba que la película había terminado y que podía marcharse. Su fotografía apareció en la gran pantalla, entre los vítores y el asombro de sus compañeros. Siguió la declaración de amor de Ningbo. La solemne propuesta de Ningbo conmovió el corazón de Yumei. Cuando se puso de pie, innumerables globos flotaron de repente por el cine. Se dirigió hacia el escenario con pasos alegres, ansiosa por encontrar la figura de Ningbo, el hombre que, en ese momento, la hacía sentir como si poseyera el mundo entero. Nunca se había atrevido a esperar que Ningbo pudiera sufrir una transformación tan profunda. Por primera vez, estaba completamente segura de que Ningbo la amaba de verdad, especialmente cuando regresó a casa y vio toda la casa llena de detalles románticos. Se sintió profundamente conmovida. Yumei se arrepintió aún más de haber solicitado el divorcio impulsivamente 6 años antes, justo cuando se regocijaba en la alegría del amor recuperado. Vio sin querer el paquete de la propuesta de matrimonio premeditada en el ordenador de Ningbo. Al instante se dio cuenta de que toda la ceremonia de la propuesta no había sido más que una actuación guionizada. De principio a fin, 6 años antes, se habían separado debido al descuido de Ningbo. Lo que ella anhelaba era el sincero deseo de Ningbo de enmendar sus errores, y no un paquete prefabricado que creaba un espectáculo que parecía perfecto, pero que contenía pocas emociones genuinas. Esta sensación de engaño destrozó al instante la alegría inicial de la propuesta y sus fantasías sobre el futuro. Sintió que el cambio de Ningbo quizá no era tan profundo como había imaginado. Tuvieron una gran discusión al respecto. Sin embargo, Ningbo se sintió profundamente agraviado, convencido de que había hecho lo suficiente. Yumei insistió en que una propuesta adecuada era esencial para la reconciliación. Gasté una fortuna en planearlo todo al detalle, pensaba Ningbo. ¿Eso no es amor? Lo que él nunca llegó a comprender fue que a Yumei las apariencias le traían sin cuidado. Lo que ella pedía con una ceremonia era que él valorara el regalo de su reconciliación. Lo que anhelaba con nuevas fotos no era lujo, sino una forma solemne de cerrar el capítulo doloroso de su pasado. Simplemente deseaba utilizar estos rituales solemnes para despedirse de su desequilibrada relación pasada. Sin embargo, Ningbo solo veía el dinero y los trámites, sin comprender el anhelo que se escondía detrás de sus peticiones. El anhelo de ser verdaderamente comprendida, de anticipar una relación que ya no fuera apresurada y descuidada. Ningbo esperó desde el amanecer en el registro civil, pero Yumei no apareció. Su teléfono estaba inalcanzable. Y así siguió incluso cuando los funcionarios ya habían cerrado. No tenía ni idea de que Yumei yacía inconsciente con una fiebre muy alta. Cuando Yumei se despertó, al ver la hora y el mensaje de Ningbo, salió corriendo a buscarlo. Sin embargo, en el momento en que se encontraron, Ningbo la interrumpió con una avalancha de reproches y culpas. Yumei, llena de dolor, sintió como si la escena de hacía 6 años se repitiera ante sus ojos. Su mirada penetrante y su tono agudo la dejaron completamente indefensa. Ningbo, sin embargo, seguía totalmente desconcertado. Ella era la que había roto su acuerdo. Así que, ¿por qué sentía que era él el culpable? Más tarde, al llegar a casa, su padre le contó la verdad. Yumei había estado inconsciente con fiebre, pero el orgullo de Ningbo, ese miedo a quedar expuesto y vulnerable si daba el primer paso, le impidió disculparse o dar marcha atrás. En cambio, aparcó deliberadamente su coche justo al lado del de ella, esperando tener la oportunidad de hablar. Efectivamente, cuando Yumei intentó conducir a casa después del trabajo y descubrió que no podía entrar, llamó a Ningbo. Ningbo tenía la intención de aprovechar esta oportunidad para arreglar las cosas, pero justo cuando él y Yumei se habían separado, su formidable rival se enteró de la situación. Para conquistar a Yumei, el abogado Shuo incluso dejó de lado un proyecto multimillonario. Cuando Ningbo llegó con la comida, se encontró al rival ya sentado junto a Yumei. Durante todo el trayecto, Ningbo se mostró inquieto, con la mirada constantemente puesta en su exmujer. Al llegar al lugar de la actividad de Team Welding, ver a Yumei conversando animadamente con su rival no hizo más que intensificar sus celos. Los pasteles que había comprado en varias tiendas fueron devorados por sus compañeros de trabajo. En ese momento, Yumei vio la bolsa de pasteles junto a Ningbo. No esperaba que él aún recordara su afición por el queso semicocido de hacía 6 años. Una chispa de cariño se despertó en su interior. Los rivales que se encuentran inevitablemente chocan. Los dos hombres se enzarzaron en una silenciosa competición. La atmósfera se llenó de tensión. Esa noche, Ningbo buscó a Yumei una vez más para confesarle sus sentimientos. Su sincera confesión la decidió a aceptar esta conexión reavivada. Sin embargo, inesperadamente, Ningbo le propuso formalmente terminar su relación por completo. Las emociones de Yumei ahora parecían una montaña rusa. Ningbo admitió con franqueza que su renuencia a volver a casarse se debía al temor de que Yumei repitiera los errores del pasado. Durante su matrimonio anterior, su exigente carrera médica lo había llevado a descuidarla. Esta culpa y este arrepentimiento se habían convertido en una espina clavada en lo más hondo de su pecho. Recientemente, a través de conversaciones con su padre,
Había llegado a comprender las razones que llevaron a la ruptura matrimonial de sus padres. Su madre, también médica, estaba atada a sus obligaciones profesionales, para tratar y salvar vidas. A menudo trabajaba día y noche, y rara vez estaba en casa. Con el tiempo, este estilo de vida hizo que su padre dudara de si su esposa realmente lo amaba. Ningbo, que antes no había podido comprenderlo, ahora entendía lo profundamente solo que debió sentirse su padre durante esos años. También comprendió por qué Yumei se obsesionó tanto con saber si él la amaba. Ningbo ahora podía afirmar su profundo afecto por Yumei. Sin embargo, temía que, incluso si se volvían a casar, seguiría atrapado por las exigencias ineludibles de la medicina. Su ajetreo podría hacerle descuidar a Yumei una vez más, hiriéndola de nuevo. No se atrevía a pedirle que apostara por su futuro juntos. Al oír esto, Yumei dijo que lo entendía. Después de todo, ella ya no era la misma persona que hacía 6 años. Ella también se había convertido en médica y comprendía el peso del deber, lo que significaba estar atada a la profesión. Saber que él la amaba era suficiente para que ella perseverara. Sin embargo, Ningbo se mantuvo firme, convencido de que no era digno de tener una familia, e insistió en que terminaran allí. Los ojos de Yumei se enrojecieron al instante. Al verlo así, no pudo más que soltarle. El amor que una vez los unió tan profundamente, así se extinguía. Yumei lo miró fijamente, y un sinfín de momentos compartidos pasaron por su mente. Nunca se arrepintió de ese latido del corazón 6 años antes. En aquel entonces, Ningbo había sido la luz más brillante de su mundo. Sin embargo, en el mundo adulto, uno debe aprender a cortar por lo sano. Cuando un hombre admite que no puede ofrecerte un futuro, quizás dar media vuelta en ese momento es la mayor bondad para ambos. Al ver la figura de Yumei alejándose, Ningbo sintió un inesperado ataque de pánico. Empezó a arrepentirse de las palabras que acababa de pronunciar. Contemplando el camisón de Yumei en el armario, su cautivadora figura reapareció ante sus ojos. Ningbo no pudo soportarlo más y llamó a Yumei, con la intención de utilizar la excusa de enviarle materiales para su grupo de investigación para decirle algo más. Sin embargo, el tono de Yumei al teléfono fue decididamente frío. Un dolor vacío llenó el corazón de Ningbo. Se dio cuenta de que Yumei estaba abandonando realmente su mundo, incapaz de soportar más la soledad. Llamó a su hermano para que le hiciera compañía. Inesperadamente, su hermano pronunció unas palabras que le hirieron profundamente. En opinión de Ningbo, no se le debía negar la felicidad a Yumei. En sus posteriores interacciones laborales, Yumei adoptó deliberadamente una actitud distante hacia Ningbo, puesto que él había tomado su decisión. Aferrarse a ella solo le causaría más vergüenza. Ningbo había planeado usar las horas extras como excusa para comprar unos pinchos y hacer las paces con su exmujer. Pero justo cuando había pedido los pinchos y estaba pensando en cómo invitarla a cenar, el abogado Sue apareció ante ella, radiante, con una comida preparada con mucho cariño. Este giro inesperado de los acontecimientos trastocó por completo todos los planes de Ningbo. No pudo evitar entrar en pánico, preguntándose si realmente no tenía ninguna oportunidad. La frustración y el resentimiento de haber sido adelantado, de querer acercarse solo para que se lo arrebataran, le enredaron las entrañas en un nudo. Ante la cortés invitación del abogado Sue para compartir la comida, Ningbo rechazó sin dudarlo. Verlos sentados juntos, compartiendo esa cena preparada con esmero. Sus charlas y risas le atravesaban los ojos como agujas. Cogió una brocheta de la mesa y la devoró a grandes bocados, como si intentara afirmar su presencia a través de la fuerza bruta de comer. Yumei lo presenció todo, con el corazón lleno de resignación. Conocía demasiado bien a Ningbo como para no percibir el pánico y el resentimiento que se escondían detrás de ese comer voraz. Al ver a su exmujer alejarse del brazo de otro hombre, Ningbo sintió como si le hubieran apretado el corazón con un tornillo de banco, un dolor sofocante e insoportable. Sin embargo, ¿a quién podía culpar por esta situación? Al fin y al cabo, había sido su propio fracaso a la hora de valorar lo que tenía lo que había provocado todo esto. Ahora, solo le quedaba tragarse este trago amargo. Ante las repetidas insinuaciones del abogado Sue, Yumei confesó que, por el momento, no deseaba iniciar una nueva relación, sino dedicarse por completo a su trabajo. El abogado Sue respondió que respetaría su decisión, y añadió que, cuando ella decidiera volver, él estaría esperándola. Las dos familias eran amigos íntimos desde hacía mucho tiempo y sus padres mantenían un contacto frecuente. A sus ojos, los dos hijos formaban una pareja perfecta, un hombre guapo y una mujer hermosa. Ese día, Ningbo, incapaz de ausentarse del trabajo, confió a Liu Liu al cuidado de Yumei. Esperaba que la presencia de Liu Liu impidiera sutilmente que el abogado Sue y Yumei pasaran tiempo a solas. Al principio, Liu Liu ideó formas de ayudar a su padre a ahuyentar al abogado Sue. Por la felicidad de su padre, incluso retó al abogado Sue a una competición. A pesar de su profundo temor, Liu Liu apretó los dientes y perseveró. Así, el abogado Sue lo acompañó a todas las atracciones del parque de diversiones. Para sorpresa de todos, al final del día, Liu Liu y el abogado Sue se habían convertido en amigos íntimos. Esa noche, mientras Ningbo estaba de guardia nocturno, su enfermedad crónica del estómago se agravó. Yumei lo acompañó abajo. Él consideró invitar a su exesposa a subir a visitarlo,
pero no encontró una excusa adecuada. Se conformó con sugerirle que se había dejado algo. Yumei, al oír esto, decidió recoger todas sus pertenencias de una vez. Quizás así se romperían sus lazos por completo. Después de recoger sus cosas, levantó la vista y vio a Ningbo sentado allí solo. En ese momento, su corazón se ablandó inexplicablemente. Si Ningbo hubiera dicho algo para retenerla, quizás se habría quedado. Sin embargo, Ningbo permaneció en silencio. Esa importancia inherente que sentía por sí mismo había sofocado cualquier impulso de retenerla. Por un lado, quería retenerla, pero por otro, temía no poder darle la felicidad que ella deseaba. Después de pensarlo mucho, al final no luchó por sí mismo en absoluto. Yumei se sintió bastante ridícula. Ese día, Yumei se encontró con un anciano que se había desmayado por una hemorragia cerebral repentina. Su estado era crítico. Sin embargo, no se podía localizar a su familia. Los cirujanos capaces de realizar esta operación estaban ocupados con otras intervenciones. En todo el departamento, sabía que cada segundo de retraso aumentaba el riesgo para el paciente. Tenía la capacidad profesional para realizar la intervención. Esto le daba confianza en sus habilidades médicas. Y lo que es más importante, la pregunta de Ningbo había reforzado sin saberlo su determinación. Le permitió dar un paso adelante en el equilibrio entre la responsabilidad y el deber. Sin embargo, se enfrentó al rechazo del médico jefe, dada la compleja situación del paciente. Realizar una cirugía sin el consentimiento de la familia en un caso crítico. Si el paciente fallecía, la familia inevitablemente les haría responsables a su llegada. Yumei no había previsto la profunda confianza que Ningbo depositaba en ella, para garantizar que el paciente recibiera tratamiento urgente. Él eludió la cadena de mando y se puso en contacto directamente con el director del hospital. Por teléfono, Ningbo le indicó específicamente que, si completaba con éxito este paso, él llegaría lo antes posible. En ese momento, ninguno de los dos consideró los riesgos personales que ello suponía para su carrera. Yumei no traicionó esa confianza y completó con éxito la punción. Su éxito le dio a Ningbo un tiempo precioso para el tratamiento, lo que permitió que la cirugía posterior se desarrollara sin problemas. Mientras tanto, el abogado Sue localizó a la familia del paciente. Nadie podía haber imaginado la identidad del paciente. Aquel anciano era nada menos que el exalcalde de la ciudad, un hombre muy respetado que acababa de jubilarse. Tras 6 o 7 tensas horas de cirugía, Ningbo finalmente logró extirpar el tumor, salvando al paciente del borde de la muerte. La familia del alcalde había estado esperando fuera del quirófano. Al ver al médico que había salvado a su ser querido, se sintieron profundamente agradecidos. Una vez que la multitud se dispersó, Ningbo miró a Yumei y finalmente expresó ese reconocimiento tan esperado. Era la primera vez que afirmaba de manera tan inequívoca las habilidades de Yumei. El padre de Ningbo, desesperado por salvar a su esposa afectada por el cáncer, no tuvo más remedio que pedir ayuda a su hijo, el cirujano. Sin embargo, ante este padre que los había abandonado a él y a su madre años atrás, Ningbo se negó de inmediato y sin vacilar. Nunca salvaría a la mujer que había destruido su familia. El viejo Nin sabía que el estado de su esposa era crítico. Como cirujano jefe del departamento de neurocirugía, Ningbo era el único que podía garantizar que la operación saliera a la perfección. Sin otras opciones, el viejo Nin recurrió a Yumei. Puso todas sus esperanzas en ella. Yumei comprendía la integridad profesional y los límites morales de Ningbo. Aceptó la petición del anciano Nin de convencer a Ningbo. Yumei sabía que Ningbo no la abandonaría realmente. Sin embargo, Ningbo declaró: quien acepte el caso asumirá la responsabilidad. Frustrada, Yumei recurrió a sus propios contactos en busca de especialistas adecuados para tratar a la tía Liu. Pero, tras una ronda de consultas, las respuestas fueron uniformemente desalentadoras. La afección era simplemente demasiado compleja para que alguien se atreviera a asumirla. Si Ningbo aceptara realizar la operación, aún habría esperanza. Sin embargo, convencer a Ningbo de que operara a la madrastra a la que consideraba su enemiga resultó ser una tarea abrumadora para Yumei. Ese día, mientras le asistía, fue testigo de cómo Ningbo estirpaba un tumor maligno muy similar al de la tía Liu. Su técnica seguía siendo precisa y magistral, y cada movimiento irradiaba la tranquila profesionalidad de un cirujano de primer nivel. Después de la operación, Yumei abordó el tema con Ningbo con el pretexto de discutir asuntos profesionales. Sin que ella lo supiera, Ningbo sabía desde hacía tiempo que ella había ayudado a su padre a organizar el traslado de su madrastra a otro hospital. Aún así, se mantuvo firme y afirmó de manera inequívoca que nunca operaría a su madrastra. Al ver la postura inflexible de Ningbo, Yumei se sintió perdida. Entonces buscó al segundo hermano mayor de Ningbo, para preguntarle sobre los rencores del pasado entre él, su padre y la madrastra. Solo entonces Yumei pudo reconstruir completamente la cadena de acontecimientos. La madre de Ningbo también había sido médica y había dedicado su vida a la profesión médica. Al final, este matrimonio no pudo durar. Poco después del divorcio, el viejo Nin conoció a la tía Liu. Pronto se convirtieron en pareja. Más tarde, la madre de Ningbo, pensando en su hijo, no podía soportar la idea de que creciera en una familia incompleta y contempló la posibilidad de volver a casarse. Pero para entonces, el viejo Nin tenía a la tía Liu a su lado. Irónicamente,
Su propia existencia se convirtió en el obstáculo para la reunificación de sus padres. Apenas 6 meses después de su separación, su padre había rehecho su vida con otra mujer. Esta precipitación sembró las semillas del resentimiento en lo más profundo del corazón de Ningbo desde una edad temprana. ¿Quién podría tender fácilmente una mano amiga a una persona así? Sin embargo, en opinión de Yumei, ambas partes tenían sus propias dificultades en aquel entonces. Ahora, la vida de la tía Liu pendía de un hilo. Si Ningbo se negaba a ayudarla ahora, seguramente se arrepentiría más tarde. Yumei se sentó frente a Ningbo, decidida a hacer una última súplica. Le instó suavemente: tu padre probablemente tenía sus razones en aquel entonces. Después de todo, reparar una relación rota nunca es fácil. Además, ¿no te negaste tú también a reconciliarte conmigo? Ningbo se quedó en silencio durante un momento antes de murmurar: lo entiendo. Mi padre simplemente tomó la decisión más racional que un adulto podía tomar. Pero nunca olvidaré que se marchó sin mirar atrás, dejando a mi madre abrazándome mientras lloraba con una angustia desgarradora. Para convencer a Ningbo de que operara a la tía Liu, Yumei hizo todo lo posible por encontrar un vídeo de su madre biológica impartiendo una conferencia médica. Antes de su fallecimiento, fue precisamente este vídeo el que disipó silenciosamente todo el resentimiento acumulado en Ningbo. La convicción transmitida en el discurso de su madre, que los médicos deben defender el principio fundamental de salvar vidas y curar a los heridos, despertó el corazón compasivo de un sanador escondido en lo más profundo de su ser. Al ingresar a la tía Liu al quirófano, ni el cirujano jefe tenía garantías. El tumor en su cráneo era una pesadilla técnica. Efectivamente, a mitad de la intervención, el cirujano jefe se dispuso a abandonar la operación a regañadientes. Justo entonces, Ningbo llegó en el último momento. Yumei suspiró en silencio, aliviada. Sabía que él vendría. Ningbo asumió inmediatamente el papel de cirujano jefe y operó personalmente a la tía Liu. Cuando sus miradas se cruzaron, una fugaz y evidente sonrisa de satisfacción se dibujó en los ojos de Ningbo. Yumei sintió una oleada de orgullo. Fuera del quirófano, el corazón del viejo Nin había estado en un estado constante de ansiedad. Solo cuando vio salir a su hijo, la tensión finalmente se relajó. Sabía que la operación debía haber concluido sin contratiempos. El viejo Nin observó la figura de su hijo alejándose y lo llamó para que volviera. Su voz temblaba mientras le daba las gracias solemnemente. Ese simple «gracias» fue como una cálida corriente que desató el nudo en el corazón de Ningbo. De repente, comprendió los acontecimientos de hacía 10 años. Sus padres se habían enfrentado cada uno a sus propias dificultades, y sintió una sensación de liberación. Ningbo seguía mostrándose inflexible en apariencia. Sin embargo, Yumei comprendió que su decisión de intervenir y tratar a la tía Liu, era un acto de extraordinaria generosidad que superaba la comprensión de la mayoría de la gente. Cuando Ningbo dejó a Yumei en su edificio, descubrió que se había quedado dormida. Silenciosamente, sacó su teléfono para capturar el momento, justo cuando admiraba la belleza incomparable de su exmujer. Yumei se movió. En el momento en que ambos abrieron los ojos y se vieron, la discusión fue inevitable. Aunque el amor entre ellos nunca había desaparecido del todo, sus carreras los habían separado. Ella lo miró y finalmente le preguntó por el matrimonio de sus padres, insinuando si él también albergaba un afecto persistente. Ningbo nunca imaginó que su hijo se haría amigo íntimo del amante de su exmujer. Al ver a su exmujer y a su hijo preparándose para viajar con su rival, Ningbo apenas podía concentrarse en otra cosa. Rápidamente encontró una excusa y los siguió al coche. Los dos intercambiaron miradas de impotencia, muy conscientes de las verdaderas intenciones de Ningbo, aunque era conocido en los círculos médicos por su agudo intelecto. La inteligencia de Ningbo parecía detenerse cada vez que el abogado Sue estaba presente. A lo largo del viaje, sus palabras transmitían un aire inconfundible de afirmación territorial, como un guardián que protege ferozmente a su querido hijo. No ocultó su deseo de que el abogado Sue supiera que su exmujer y su hijo le pertenecían. Sin embargo, el niño se aferró a su rival con una mano y tiró de su madre con la otra. Su postura sugería que los tres eran la verdadera unidad familiar, lo que le hacía parecer un extraño superfluo. Una vez sentados, Ningbo se dio cuenta de que los tres iban vestidos de blanco, como si lo hubieran acordado previamente. Rápidamente se quitó la chaqueta para revelar una camiseta blanca a juego debajo. Yumei sonrió secretamente al ver su expresión nerviosa. Ningbo no podía soportar ver a su exmujer y a su rival en la misma imagen. Ajustando discretamente el ángulo de la cámara, fue acercando gradualmente el zoom a su exmujer y a su hijo, mientras que la figura del abogado Sue quedaba discretamente fuera del encuadre. Inesperadamente, ese día se produjo un incidente en la sala. Un preso, escapando de la vigilancia de los guardias, tomó como rehén a un médico. El abogado Sue, que había ido al hospital a buscar a Yumei, se topó con la escena. Sin dudarlo, él y otros aprovecharon el momento en que el criminal estaba distraído y se abalanzaron sobre él. Aunque la compañera fue rescatada con éxito, Yumei cayó desafortunadamente en manos del criminal. Al ver a Yumei en peligro, el abogado Sue, sin pensarlo 2 veces, se abalanzó de nuevo y la empujó fuera de peligro. Sin embargo, en el caos, él mismo fue apuñalado accidentalmente por el criminal. Naturalmente,
Yumei se encargó de cuidar al abogado Sue. Sin embargo, al observar que la pareja solía estar a solas con frecuencia, Ningbo sintió una opresiva incomodidad en el pecho. Para minimizar el tiempo que pasaban a solas, Ningbo incluso mandó a Yumei a otra parte. La obstrucción deliberada de Ningbo al cuidar al abogado Sue dejó a este último tan exasperado que casi se derrumba en el acto. Durante su estancia en el hospital Beiyaya, Yumei demostró ser excepcionalmente capaz. No solo se ganó el respeto de sus superiores, sino que sus compañeros de trabajo la apreciaban de verdad. Cuando su contrato temporal estaba a punto de terminar, la dirección le ofreció un puesto fijo. Esto significaba que podía seguir trabajando junto a Ningbo día tras día, con la excusa de ser su aprendiz. Cuando Yumei terminó sus tareas y visitó la sala del abogado Sue, encontró a Ningbo profundamente dormido. En cuanto el abogado Sue vio a Yumei, empezó a quejarse. Ningbo apenas había hablado cuando el abogado Sue fingió inmediatamente un dolor de cabeza, haciéndose la víctima. Su acto lastimoso estaba claramente diseñado para llamar la atención. Justo cuando su exmujer se disponía a masajearle la cabeza, Ningbo la interceptó rápidamente, con la intención de hacerlo él mismo. No podía soportar ver a su exmujer masajeando la cabeza de otro hombre. Yumei observó a los dos discutir, incapaz de reprimir una sonrisa. En ese momento, el jefe llamó a Ningbo para discutir algunos asuntos. Aunque profundamente inquieto, Ningbo no tuvo más remedio que aceptar y se dio la vuelta para seguirlo. Esto dejó a los dos restantes con un momento de soledad. El abogado Sue sabía que Ningbo y Yumei no se habían olvidado del todo el uno del otro. Aunque sentía algo por Yumei, entendía que ella no sentía lo mismo por él. Decidió tratarla como a una amiga a partir de entonces y ayudó activamente a crear oportunidades. La propia Yumei se sentía insegura sobre hacia dónde podría llevar su relación. Ningbo se enteró de que, una vez finalizada su asignación temporal, su exmujer permanecería en el hospital Beiyaya, y le resultaba imposible ocultar la alegría en sus ojos. Creía que la proximidad constante crearía inevitablemente otra oportunidad. Sin embargo, el abogado Sue resultó ser una sombra inseparable. Cada vez que Ningbo se quedaba a solas con su exmujer, Sue llamaba invariablemente y se la llevaba. Esto dejaba a Ningbo abrumado por una sensación de crisis. Lleno de amargo arrepentimiento, se maldecía a sí mismo por haber dicho aquellas palabras sobre no volver a casarse. Estos pensamientos solo podía confiárselos a su segundo hermano mayor. Sin embargo, a los ojos de su hermano, la difícil situación de Ningbo era totalmente culpa suya. Pero ahora surgía la pregunta, ¿cómo recuperar a Yumei? De forma poco habitual, el siempre poco romántico Ningbo decidió hacer un gesto romántico en la oficina. Esto era sorprendente, dada su habitual aversión a llevar asuntos personales al lugar de trabajo. Sus compañeros se burlaron de él mientras le dejaban espacio con tacto. Este cambio inesperado en Ningbo deleitó genuinamente a Yumei. Ella sabía muy bien que él siempre había guardado un lugar para ella en su corazón. Aceptó su invitación sin dudarlo y se sentó a probar los pasteles. Ningbo incluso tomó una cucharada y se la llevó a los labios. Yumei la aceptó sin reservas. A juzgar por esta escena, el día en que se reconciliaran y reavivaran su antiguo romance no podía estar lejos. Ese día, un familiar de un paciente buscó a Ningbo, le entregó un gran sobre rojo y le imploró que no escatimara esfuerzos en la operación de su pariente. Ningbo rechazó el sobre de plano, asegurándoles que haría todo lo posible por la operación. Sin embargo, tras la cirugía, la familia, insatisfecha con el resultado, lo denunció por aceptar el soborno. Aunque sus colegas confiaban en el carácter de Ningbo, la acusación de la familia del paciente seguramente no carecía por completo de fundamento. El corazón de Yumei estaba en suspenso. Ningbo había sido llevado para ser interrogado un día antes, y no se sabía nada de él desde entonces. Esperó en el aparcamiento hasta que cayó la noche antes de verlo por fin. Ante su mirada ansiosa, Ningbo restó importancia a sus preocupaciones, diciendo que no era nada. Lo que ocultó fue la gravedad, podía costarle la carrera. Y lo que nunca dijo fue el detalle crucial: el soborno había llegado a través del hermano de Yumei, Yulan. Ningbo no había tocado el dinero, pero Yulan sí. Si se descubría, Yumei, recién con plaza fija, se vería arrastrada al escándalo. Todo su esfuerzo se iría al traste. Por eso, Ningbo tomó una decisión: asumiría toda la culpa en silencio. Él cargaría con el peso para protegerla a ella. Yulan, consumido por la culpa, buscó a Ningbo para reparar el daño causado. Se supo que Yulan sentía desde hacía tiempo algo por la jefa de enfermeras. Para aliviar su carga de alquiler, alquiló deliberadamente una propiedad a un precio inflado antes de subarrendarla a ella con un descuento. La diferencia la cubrió con el dinero del soborno. Nunca imaginó que la familia del paciente denunciaría a Ningbo por ello. Ningbo fue suspendido rápidamente en espera de la investigación. Yumei caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, sin ser consciente en absoluto de su difícil situación. Mientras tanto, Ningbo no respondía a las llamadas ni a los mensajes. Yumei no tuvo más remedio que buscarlo en persona para obtener respuestas. Sin embargo, Ningbo, en un intento por protegerla, pronunció palabras hirientes, aparentemente alejándola. Yumei se quedó paralizada, con el corazón encogido. Al día siguiente, Ningbo presentó su renuncia al director del hospital. Ante la pérdida de tal talento,
El director expresó su profundo pesar. Al enterarse de la noticia, Yu-mei salió corriendo tras él. Sospechaba que Ningbo albergaba problemas ocultos y vagamente intuía que ella estaba involucrada. Yu-mei sabía que Ningbo valoraba su carrera médica por encima de la vida misma. Su repentina renuncia debía deberse a razones profundas. En ese momento, se enteró por sus colegas de que el incidente de soborno de Ningbo había sido orquestado por un intermediario. El intermediario se había embolsado el soborno sin el conocimiento de Ningbo. Al oír esto, Yu-mei lo entendió todo. Recordó que el familiar del paciente era amigo de Yulan. Si a eso le sumaba el extraño comportamiento reciente de Yulan, todo cobraba sentido de repente. Yulan, que ya se sentía culpable, al ver la actitud confrontativa de su hermana, confesó todo el incidente con todo detalle. Solo entonces Yu-mei se dio cuenta de que Ningbo había sacrificado su trabajo más preciado por ella. Sin embargo, cuando fue a buscar a Ningbo, lo encontró enfrascado en una discusión con el abogado Sue. Una vez que comprendió toda la historia, su corazón se llenó de gratitud. Gratitud hacia su amigo, el abogado Sue, que siempre la había defendido con tanta integridad. Y en las acciones impulsivas de Ningbo, percibió el profundo afecto que se escondía bajo su terquedad. Al pensar en cómo había cargado él solo con todos los malentendidos, incluso perdiendo su trabajo, para evitarle cualquier problema a ella, no pudo evitar maravillarse de que este Ningbo fuera, sin duda, el mejor exmarido que se podía desear. Yu-mei nunca pudo comprender por qué Ningbo decidió cargar con toda la confusión él solo, únicamente para protegerla. ¿Este acto nació de las deudas del pasado que él sentía que tenía con ella? ¿Estaba intentando compensar los remordimientos del pasado con esta carga? ¿O ocultaba sentimientos no expresados? Se estaba acercando silenciosamente a través de este silencio, buscando recuperarla, cuando escuchó a Ningbo decir con su propia boca que realmente la incluía en sus planes futuros. Yu-mei se sintió inmediatamente envuelta por una emoción abrumadora. Antes de que Ningbo pudiera terminar de hablar, ella lo interrumpió, con el corazón acelerado, y se inclinó para besarlo. A partir de ese momento, se reconciliaron como si nada hubiera pasado, caminando juntos por la suave arena bajo el sol poniente. La suave brisa marina llevó su conversación de vuelta a aquellos tiernos y juveniles momentos de su época de estudiantes. Incluso el primer suspiro de su atracción se sentía tan vívido y claro como siempre. Ningbo contempló el mar agitado que tenía ante sí. Luego se volvió hacia Yu-mei y le habló en voz baja, con un tono totalmente sincero. Yu-mei era plenamente consciente de una verdad, que Ningbo había renunciado a aquel puesto que él tanto amaba, su mayor orgullo, y todo por una razón: su propio hermano, Yulan, había aceptado un sobrerrojo de los familiares del paciente. Ese pensamiento la llenaba de culpa, lo que le impedía permanecer en el hospital Beiyaya con la conciencia tranquila. Por lo tanto, cuando el director le ofreció la carta de nombramiento, ella la rechazó con agradecimiento. Al conocer las circunstancias, el director reconoció que tanto Ningbo como Yu-mei eran médicos excepcionales y les rogó que se quedaran. Esperaba que permanecieran en el hospital. Sin embargo, la decisión de Yu-mei era firme. Tenía la intención de marcharse una vez que concluyera su asignación temporal. Ningbo, una vez aclarado el malentendido, regresó a la familia Beiyaya. En el momento en que Yu-mei entró en la sala, todas las miradas se volvieron hacia ella al unísono. Cuando la figura de Ningbo apareció en la puerta, el departamento estalló en vítores ahogados. Para acelerar su reconciliación con su exmujer, Ningbo estudió en secreto una guía para convertirse en el novio perfecto. Memorizó todos los consejos. Ese día, Ningbo invitó a Yu-mei al cine. De camino, Yu-mei examinó las fotos que había tomado y no quedó satisfecha, ya que le parecía que llevaba demasiado maquillaje. Entonces Ningbo, siguiendo el manual oficial, le arrancó una sonrisa radiante con solo unas pocas palabras. Al darse cuenta de que Ningbo estaba inusualmente cariñoso ese día, los ojos de Yu-mei brillaron con diversión mientras le sondeaba, ansiosa por ver qué nuevos trucos tenía bajo la manga. «Te lo estás buscando por ir tan ligera de ropa», bromeó, pero sus manos ya la habían envuelto en su abrigo. Luego se dio la vuelta y la llevó a comprar ropa nueva. Era imposible no enamorarse de un hombre así. Yu-mei contempló la familiar escena del cine ante ella y sintió como una repentina calidez se extendía por su corazón. Después de 7 largos años, allí estaba de nuevo con Ningbo, viendo juntos la misma película. Por fin, Ningbo comprendió en lo más profundo de su ser, Yu-mei era insustituible para él. Al recordar los días en que la había descuidado, consumido por sus ambiciones médicas, sintió un profundo remordimiento. Pero ahora estaba completamente seguro de que podría equilibrar el trabajo y la familia en el futuro, sin dejar que ella sufriera ni un solo momento más de dificultad. Los giros y vueltas del tiempo, el tira y afloja entre la separación y el reencuentro, les habían permitido a ambos ver la respuesta en sus corazones. Resultó que durante mucho tiempo habían sido la presencia más irreemplazable en la vida del otro. De repente, se encendieron las luces en la gala de Año Nuevo del Hospital Beiyaya. Ningbo subió al escenario como representante del departamento de neurocirugía. Su mirada recorrió el público mientras sonreía y comenzaba: «Este año,
El departamento de neurocirugía es bastante diferente. Su llegada ha roto por completo el récord del departamento de 0 mujeres en la plantilla. Ningbo añadió con una sonrisa que había preparado una sorpresa especial para ese día. Nada más pronunciar esas palabras, su mirada se fijó directamente en Yumei. El corazón de Yumei dio un vuelco y el pánico se apoderó de ella. Antes de que pudiera reaccionar, en medio de los vítores de la multitud, Ningbo la tomó de la mano y la subió al escenario. Yumei se llenó de alegría por la sinceridad y el afecto de Ningbo, y se sintió profundamente conmovida por las sinceras bendiciones de todos sus colegas. Sin embargo, en un momento que nadie podía haber previsto, la felicidad suprema de sentirse envuelta en amor y buenos deseos dio paso a la dura realidad de la grave enfermedad de su padre. A Ningbo se le llenaron los ojos de lágrimas, pero luchó por contenerlas. Como médico, comprendía mejor que nadie lo que significaba la propagación de las complicaciones del cáncer de hígado en fase terminal. Lo que le dolía aún más era pensar que Yumei pronto se enfrentaría a esta dura realidad. Su corazón se encogía de dolor e impotencia. Cuando su suegro, en sus últimos momentos, le hizo una última petición, a Ningbo se le encogió el corazón. La voz se le quebró y los ojos se le anegaron. Pero aún así, asintió con solemnidad. El padre Yu sabía que sus días estaban contados. Esos asuntos relacionados con la vida y la familia no podían ocultarse a la esposa con la que había compartido la mitad de su vida. Cada palabra que pronunciaba el padre Yu parecía agotar sus fuerzas. Pero finalmente consiguió hablar de su estado. En cuanto pronunció esas palabras, la madre Yu se quedó paralizada, atónita, incapaz de recuperarse durante un largo rato. Se negaba a creer que la pareja con la que había compartido cada día, prometiendo recorrer juntos el camino de la vida, ahora se marcharía antes que ella. Las lágrimas brotaron sin poder evitarlo de sus ojos, nublándole la vista. Como médico, Ningbo comprendía mejor que nadie que la enfermedad de su suegro era incurable. Sin embargo, la razón no podía sofocar la obstinada esperanza que albergaba en lo más profundo de su ser. Se encontró consultando una y otra vez a sus colegas, aferrándose incluso a la más mínima posibilidad. El padre Yu había aceptado su destino hacía tiempo. Se negaba a malgastar los días que le quedaban confinado en una sala de hospital, y solo anhelaba pasar el año nuevo con su familia. Ver a su hija con su vestido de novia después de las festividades no le dejaría ningún remordimiento en esta vida. Sin embargo, entonces estalló la pandemia en todo el país. Nadie podía prever que incluso un deseo tan sencillo se convertiría en un lujo inalcanzable. Todo el personal médico se movilizó rápidamente para responder a la intensa epidemia. Con China enfrentándose a una crisis tan monumental, los asuntos personales tuvieron que dejarse temporalmente de lado. Ningbo y Yumei no fueron una excepción. Estuvieron día y noche en primera línea de los esfuerzos de rescate, luchando contra el tiempo y combatiendo el virus. La boda que habían planeado se pospuso una y otra vez. La salud del padre Yu se deterioró aún más. Sin embargo, se negó a dejar que su hija se preocupara o perdiera la concentración. Cada vez, se obligaba a mantenerse fuerte, fingiendo que todo iba bien. Ver la sonrisa aún radiante en el rostro de su hija parecía aliviar un poco el dolor de su cuerpo, como deseaba que su hija siguiera siendo para siempre la chica alegre y sonriente de sus recuerdos. Sin saber del estado crítico de su padre, Yumei se dio la vuelta y regresó apresuradamente a su propio campo de batalla, continuando con su trabajo de salvar vidas. El padre Yu finalmente falleció antes de poder ver a su hija con su vestido de novia. Cuando Yumei vio la frágil figura de su padre en la cama del hospital, las emociones reprimidas la abrumaron. Se maldijo a sí misma por no haber detectado su enfermedad antes. Sin embargo, él le suplicó que le dejara volver a casa. Ver a su padre gravemente enfermo suplicarle con voz débil le partió el corazón como un cuchillo. Ella entendía mejor que nadie que aceptar significaba permitirle renunciar al tratamiento oportuno del hospital, pero insistir en que se quedara, verlo luchar en medio del tormento de las máquinas y la medicación. ¿No sería esa agonía empujarlo a un tormento aún mayor? Por un lado estaba el deseo de su padre de liberarse. Por otro, su propia culpa por no cumplir con sus deberes filiales. Esta elección, cualquiera que fuera la decisión que tomara, era un tormento desgarrador que le hacía incluso doler respirar. Un recuerdo la golpeó, no hacía mucho. Su padre le arropó la bufanda al cuello antes de salir. «Cuídate mucho», le dijo con una voz que ahora entendía cargada de despedida. En ese momento, ella solo vio la preocupación de siempre. Ahora, demasiado tarde, comprendía, ya estaba despidiéndose, y ella no lo supo ver. Cuando volvió a ver a su padre, yacía débil en la cama del hospital. Su madre, a su lado, parecía completamente perdida, con los ojos vacíos. Yumei contempló la escena ante ella, con el corazón revuelto por el arrepentimiento. Se maldijo a sí misma por no haber reconocido su enfermedad antes, obligándoles a soportar esta carga solos durante tanto tiempo. Ningbo no se atrevía a mirar a los ojos a su prometida. Sus ojos rebosaban preocupación y esperanza por su padre, dejándolo completamente sin palabras. Lo que más les atormentaba era su profesión como médicos. Cada día salvaban vidas, arrebatando innumerables almas de las garras de la muerte. Sin embargo, ante su propio padre, se sentían completamente impotentes. Lo único que podían hacer ahora era permanecer a su lado, para acompañarlo en sus últimas horas. Sin embargo,
Era desgarrador y frustrante que, incluso ahora, el anciano siguiera preocupado porque su hija pudiera ocultarle su estado por el bien de su marido. En sus últimos momentos, solo anhelaba una cosa: volver a casa y probar, una última vez, la comida de su esposa. Al ver el anhelo en los ojos de su padre, Yu-mei finalmente asintió y accedió a su petición. De vuelta en casa, cada vez que se sentía con ánimos, el anciano padre se sentaba con su esposa a la luz del sol, y hojeaba las fotografías de su hija y su hijo cuando eran niños. Así, en una tranquila tarde, simplemente cerró los ojos en paz, sin decir una sola palabra de despedida. Más tarde, la familia llevó la pesada urna para despedirse de él. Contuvieron las lágrimas, temiendo que sus llantos pudieran enredar el alma del anciano padre y hacer que se resistiera a partir. Ese día, Ningbo y Yu-mei llegaron a un país devastado por la guerra para proporcionar ayuda médica. No sabían que esta decisión bien intencionada los pondría al borde de la vida y la muerte. Ese día, entraron en la aldea como de costumbre para atender a los aldeanos. Después de terminar sus consultas, repartieron la comida que habían traído a los niños que se habían reunido a su alrededor. Justo cuando las risas alegres llenaban el aire, Ningbo vio de repente una granada rodando hacia ellos. Para proteger a los niños y a Yu-mei, no lo pensó dos veces. Agarró la granada y salió corriendo hacia un lugar despejado, gritando: «¡Aléjense!». Al ver la escena, Yu-mei no dudó ni un segundo, se abalanzó sobre los niños que la rodeaban, cubriéndolos con su propio cuerpo. Solo cuando estalló la estruendosa explosión levantó la vista y vio a Ningbo tendido en el suelo, inmóvil y cubierto de sangre. Gritó su nombre frenéticamente, pero él permaneció completamente insensible. Cuando sus dedos tocaron la sangre caliente que brotaba de la parte posterior de su cabeza, Yu-mei se sintió completamente angustiada. Temía que Ningbo nunca volviera a despertar y le aterrorizaba la idea de perderlo para siempre. Tambaleándose, arrancó el coche y, protegiendo a Ningbo a su lado, se dirigió a toda velocidad al hospital. Durante todo el trayecto, agarró con fuerza el volante mientras rezaba sin cesar al cielo, suplicando que le perdonaran la vida. La visión de Ningbo, completamente silencioso, con la vida pendiendo de un hilo, destrozó por completo a Yu-mei. Olvidó la mano firme con la que manejaba el bisturí. Olvidó la compostura que mostraba en la sala de urgencias. En ese momento, no era una doctora, sino una persona normal aterrorizada por perder a su amado. Sin embargo, el hospital estaba al límite, con recursos escasísimos. Yu-mei era la única neurocirujana que quedaba en todo el departamento. Si seguía consumida por el pánico y no recuperaba su compostura profesional, Ningbo, tumbado en la mesa de operaciones, no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir. Al verla aturdida y angustiada, un colega finalmente se armó de valor y le gritó: «Si sigues en pánico, realmente no habrá salvación para él». Las palabras del colega resonaron en su mente como un campanazo, sacándola del shock. De repente, la doctora que había en ella se puso en pie, salió de su aturdimiento y reprimió rápidamente las emociones que la invadían. Una y otra vez se repitió a sí misma: tenía que ganar esta operación. La mano de Yu-mei que sujetaba el bisturí estaba firme como una roca. Cada incisión, cada hemostasia, era tan precisa como en las innumerables sesiones de práctica. El tiempo pasaba, segundo a segundo. Solo cuando terminó la última sutura, exhaló lentamente. La operación fue un éxito, pero los días siguientes pusieron a prueba la fuerza de voluntad de Ningbo aún más. Yu-mei permaneció a su lado, decidida a verlo despertar con sus propios ojos. Sin embargo, el cansancio implacable de trabajar sin descanso acabó por vencerla. Antes de que Ningbo abriera los ojos, la oscuridad la envolvió y se derrumbó pesadamente. Permaneció inconsciente durante 3 días y 3 noches. Lo primero que hizo al despertar fue correr a la unidad de cuidados intensivos para ver a su amado. Sin embargo, para su sorpresa, la cama del hospital estaba vacía. El pánico la invadió. Recorrió el hospital de punta a punta, gritando su nombre. Nada. Finalmente, un colega extranjero se acercó. «Yu-mei, lo vimos. Un anciano chino se lo llevó». Su corazón dio un vuelco. ¿Era verdad? ¿O solo una mentira piadosa para no decirle que había muerto? No podía creerlo. Se aferró a ese hilo de esperanza como a un salvavidas. Aunque fuera una posibilidad entre 1.000.000, ella lo encontraría. Así, Yu-mei tomó un vuelo de regreso a China. Buscó en todos los lugares donde Ningbo podría estar: el hospital donde trabajaba, su antigua casa y la residencia de su padre. Sin embargo, no había rastro de él. Pidió a sus amigos que revisaran todos los hospitales de la ciudad, revisando minuciosamente los registros de pacientes recientes. El resultado siguió siendo desalentador. Ningbo había desaparecido de su mundo como si se hubiera evaporado en el aire. El golpe devastador destrozó a Yu-mei. No tenía ni idea de qué camino tomar en el futuro. No se atrevía a imaginar cómo podría vivir sin Ningbo. No podía comprender quién se había llevado a Ningbo. ¿Quién era ese anciano chino que se lo había llevado? Justo cuando estaba allí de pie, con la mente nublada por la confusión y la tristeza, un amigo la llamó. El corazón de Yu-mei se sentía destrozado. La agonía era tan intensa que le hacía temblar hasta la respiración. Se quedó clavada en el sitio, desconcertada e indefensa,
completamente perdida en cuanto a qué pasos dar o qué acciones emprender. Lo único que podía hacer era dejar que la angustia infinita la envolviera por completo. Los días se le hacían eternos, atrapada en un ciclo interminable de dolor y desorientación. Antes de que se diera cuenta, había pasado un mes. Entonces, un día, las palabras de una amiga sacudieron a Yumei y la despertaron. Incluso los casos más intrincados dejan rastros que pueden encontrarse. Vuelve al punto de partida y vuelve a examinarlo cuidadosamente, y descubrirás pistas y señales. Así, Yumei se recompuso y regresó al lugar donde Nimbo había desaparecido. Su mente solo tenía un pensamiento: debía encontrar allí pistas sobre Nimbo. Aunque solo hubiera una pizca de esperanza, nunca se rendiría. Para su total incredulidad, la figura que había anhelado día y noche apareció de verdad. Sin embargo, lo que nunca podría haber imaginado era que Nimbo ya no la reconocía. Yumei se quedó clavada en el sitio, completamente desconcertada. Esta repentina y fría distancia la golpeó con la fuerza de un mazo, dejándola sin aliento. No podía comprender lo que había sucedido durante el mes que Nimbo había estado desaparecido. Al ver su figura alejarse, la silueta familiar ahora envuelta en un distanciamiento desconocido, esta contradicción dejó su corazón en tumulto. No se atrevió a perder ni un momento y corrió directamente a ver al doctor Simon, la persona más indicada para conocer toda la historia. Resultó que Nimbo, gravemente herido, había sido trasladado de urgencia a un centro médico especializado para recibir tratamiento. Por un capricho del destino, recuperó lentamente la conciencia solo un mes después. Sin embargo, como si el destino le hubiera gastado una broma cruel, había perdido parte de su memoria. Todo lo que tenía en la mente sobre Yumei había desaparecido sin dejar rastro. Su pasado amoroso y sus enredos parecían no haber existido nunca. A Yumei le costaba aceptar la amnesia de Nimbo. Sin embargo, al pensar que al menos seguía vivo, sintió un ligero alivio. El doctor Simon le informó de que el padre de Nimbo había vuelto a China el día anterior con la intención de revelarle personalmente la verdad. Por desgracia, ambos se habían perdido por un pelo. Afortunadamente, Yumei finalmente llegó allí y vio a Nimbo después de su despertar. Yumei se aferró a la esperanza. Si Nimbo podía recordar otros recuerdos, seguramente algún día también la recordaría a ella. Con solo verlo respirar, con vida ante sus ojos, un alivio inmenso, casi abrumador, inundó su ser. Sin embargo, el dolor en su corazón, por haberla olvidado, seguía siendo totalmente innegable. En ese momento, la voz de Nimbo la llamó de repente por su nombre desde atrás. Abrumada por la alegría, Yumei lloró, creyendo que él finalmente la había recordado. Sin embargo, cuando se volvió para acercarse a él, Nimbo instintivamente dio un paso atrás. Esta repentina distancia extinguió instantáneamente su recién encendida esperanza. Pero ahí radicaba la maravilla del amor. Incluso cuando la memoria había borrado todo rastro de él, el corazón aún reconocía a la persona destinada para él. Inconscientemente, Nimbo se sintió atraído una vez más por esta chica amable, gentil y hermosa. La pareja se enamoró de nuevo, y dentro de esta nueva relación, los fragmentos del pasado se recompusieron silenciosamente. Esos tiempos olvidados finalmente le permitieron recordarla una vez más. Sin embargo, Nimbo declaró: sé otro secreto sobre ti. ¿He oído que te gustó? Me pregunto si esta conclusión satisfará a todos.